Buenas noches, amigos. Como siempre, los domingos en la noche hablando sobre la emergencia climática, el cambio climático, el calentamiento global, el global warming o como quieran llamarle. Vamos a saludar a los amigos que ya están en línea. El audio está bien. Zoraida, bienvenida. Buenas noches. Gracias por los saludos. Todavía estoy un poco con la voz afectada, pero aquí estamos luchando, dando el abrazo, luchando abrazo partido. Aquí tengo el audio ahí perfectamente. Bien. Nelson, el Nelson número uno llegó. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Tenemos alguna otra persona, pero Facebook no me dice cuántos en total. Qué cosa. Bueno, iremos saludando en la medida que vayan saliendo aquí las personas que se están haciendo presentes. Vamos a comenzar entonces porque hay noticias interesantes. Por supuesto, tenemos que volver a conversar sobre el tema de los incendios en California y traigo algunas cosas interesantes también. Y alguna que otra casi buena noticia, para decirlo así. Vamos a compartir el sonido porque voy a poner algunos videos. Y vamos a comenzar con esta noticia porque a veces nos olvidamos de las cosas que suceden por allí, en América del Sur o en África. Generalmente aquí no se habla de eso porque es que casi no salen noticias. Este es en Ecuador, que tenemos un amigo allá que hace un rato que no viene por aquí, pero que Ecuador es un país que depende mucho de la lluvia, o sea, de las hidroeléctricas para obtener la energía necesaria para hacer funcionar la sociedad. Entonces, están en medio de una sequía que ya lleva años y parece que se está poniendo peor. Esta imagen que ven aquí, esto es un río que está totalmente seco, tiene cero agua, cero, cero. Lo que está lleno de piedras ahí, lo que se ve es el fondo del río. Y esto es una situación, aquí están hablando, o sea, el problema del agua no solo genera, para, por ejemplo, el caso de Ecuador, una pérdida de la generación eléctrica, sino también, por supuesto, deja de llegar agua a la población que comienza a sentir las afectaciones y, por supuesto, todos los cultivos. Todo lo que es la industria también que requiere de agua, los cultivos que son parte fundamental de la alimentación de la población y el ganado, todo eso sufre. O sea, el agua es fundamental y todos lo saben. A nosotros nos puede faltar la electricidad, nos puede faltar el wifi, nos puede faltar el trabajo, y la comida incluso a veces. Pero el agua no nos puede faltar. Y sin agua no hay nada. Entonces, esto es parte del tema que traemos hoy, porque dicho sea de paso, lo que está pasando en California tiene que ver un poco con esto también. ¿Eh? En el tema y esto lo traigo nada más porque esta imagen la he puesto algunas veces, incluyendo en TikTok, que vamos a ver qué le pasa a TikTok hoy. Vamos a ver cómo amanece mañana. Yo me hice una cuenta recientemente y estoy posteando allí sobre este mismo tema del cambio climático. Y bueno, siempre hay personas que dicen que esta imagen está construida, que está hecha con inteligencia artificial o que está en Photoshop. Esto es una imagen real, ¿eh? De cómo el terreno se ha ido hundiendo en California. Y esto sucede en todas partes, donde quiera que nosotros extraemos agua del acuífero para uso personal, para uso de la industria, para las ciudades, para lo que sea, para la agricultura. Donde quiera que extraemos agua, el terreno se hunde. ¿Eh? Eso se le llama subsidencia y es un fenómeno normal. La mayoría de las personas no saben que eso sucede, incluso están viviendo en un terreno que se está hundiendo, todos los años se hunde un poco y no se dan cuenta. ¿Eh? En este caso, bueno, este es un caso extremo. Aquí en California, miren ese poste, o sea, ahí marcan la altura que tenía el terreno desde 1925 hasta 1977, porque esta foto es un poquito vieja. ¿Eh? Miren eso. Ese terreno se ha hundido en todos esos años, entre el 25 y el 77, 28 pies. ¿Eh? Y ahí tengo personas que me dicen, no, eso no puede ser. ¿Cómo, o sea, ¿cómo es que se hundió el poste? No, el poste no se ha hundido, lo que ha bajado es el terreno. ¿Por qué? Porque hemos extraído el agua. Entonces, cuando todo el terreno baja, lo que está encima del terreno se queda igual prácticamente. O sea, a excepción de casos. Alfonso, bienvenido, buenas noches. A excepción de casos que haya rupturas o que haya fallas o que haya algún problema. Fallas me refiero a fallas tectónicas y esas cosas. ¿Eh? Pero realmente los terrenos de nuestras ciudades se hunden. Aquí en Miami es un poco más,
se nota menos y es un poco más difícil que ocurra porque tenemos una capa de coral extremadamente resistente abajo, pero aún así tiene que notarse también. Después buscaré las cifras a ver cómo está la cosa aquí. Pero sobre todo para las zonas de lo que llaman los redlands, ahí donde se cultiva, ahí se extrae muchísima agua. Entonces ahí tiene que hundirse, o sea, tiene que notarse la subsidencia en el terreno, tarde o temprano. Aquí en California, pues ya se puede imaginar, ¿no? Y ahora con la sequía que hay, que está incrementándose, pues todo eso incrementa la extracción de agua, incrementa las pérdidas de agua por evaporación y todo ese tipo de cosas. Y entonces, por supuesto, el terreno se va a hundir más. Entonces, esto es algo que a las personas les cuesta trabajo de entender, pero que es un fenómeno con el cual nosotros convivimos en el día a día. Cada vez que abrimos el grifo del agua, esa agua sale de algún lado. No sale, no es mágica, eso no procede del aire ni del espacio exterior. ¿Sí? Eso procede generalmente del acuífero. A veces procede de lagos o ríos, pero generalmente procede del acuífero. Lo extraemos con pozos, ¿sí? O manantiales. Entonces, realmente esto es algo que tenemos que meternos en la cabeza porque nosotros vivimos en una burbuja. La mayor parte de la población humana vive en una burbuja pensando dos cosas: que los recursos llegan del aire, que lo único que tiene que hacer es pagar dinero para comprarlo, y la basura que desaparece en un agujero negro, que una vez que sale de nuestra casa, la basura desaparece por arte de magia. ¿Sí? Y después, a consecuencia de eso, pues tenemos plástico hasta en la placenta humana y en la leche materna humana, ¿no? En el corazón y en los pulmones y en el cerebro y en los músculos, en todos lados. ¿Sí? Entonces, todos estos fenómenos, las personas, Enrique, bienvenido, buenas noches. Las personas necesitan tomar conciencia y esto es un problema de educación. No nos han enseñado desde niños estas cosas, porque incluso en el sistema de educación no está incluido esto. ¿Sí? Fenómenos como la subsidencia, que es totalmente normal y con el cual vivimos y a veces sí afecta a nuestras casas. O sea, cuando realmente se hunde mucho el terreno en dependencia de la estructura del tipo de terreno, puede ser que haya afectaciones a las carreteras, a las casas. ¿Sí? Fenómenos extremos de esto, bueno, ya está ocurriendo, por ejemplo, en Alaska y zonas del norte, con el derretimiento del permafrost, que allí sí las carreteras parecen ya propias de un parque de diversiones más que otra cosa, ¿no? Porque realmente ahí el hundimiento es totalmente disparejo. Pero esto es una imagen real y las personas, y lo he posteado, y las personas no pueden entender que esto sea real, que esto es verdad. ¿Sí? No pueden entender cómo funciona el mecanismo porque no se lo han enseñado. En la educación no está incluido este tipo de conocimiento. Bien, Manuel, bienvenido, buenas noches. Dice que le pasa algo con la transmisión. Por acá creo que está bien. Espero que no sea del lado de acá. Gracias por reportarlo de todas formas. Vamos a hablar brevemente sobre el tema de los subsidios, porque como todos sabemos, en algún momento futuro, o sea, ya debimos haberlo hecho hace muchos años atrás, pero en algún momento futuro debemos recortar o llevar a cero prácticamente el consumo de combustibles fósiles. Estamos hablando no solo del carbón, estamos hablando del gas y del petróleo. ¿Sí? Y por tanto de la gasolina, la famosa gasolina de la canción que a todo el mundo le gusta la gasolina, ¿no? Bueno, aquí hay una discusión y traigo dos puntos de vista. Hay uno que dice aquí, el primero que traigo, que eliminar los subsidios, porque dicho sea de paso, y aquí vamos a dar las cifras. Renata, bienvenida, buenas noches. Las cifras de los subsidios a las compañías petroleras es increíble. Y esos subsidios que los gobiernos, nuestros gobiernos le dan a las compañías de petróleo, implican dos cosas. Una es que cuando tú pagas en la bomba con tu tarjeta de crédito, con cash, el precio que tú estás pagando ahí no es el precio real que estás pagando por ese galón de gasolina. ¿Sí? O sea, parte de tus taxes, los impuestos que tú haces a fin de año, tienen que ver con esto. ¿Okay? O sea, dentro del pago que tú haces por la gasolina, está incluido también un pago que haces en los taxes para dar estos subsidios a las compañías. Por lo tanto, la gasolina no te sale al precio que te ponen a ti en la bomba. ¿Okay? Eso es importante. Y la otra parte que lo dije es que esos subsidios salen de nuestros taxes, porque nosotros somos los que financiamos al gobierno. ¿Sí? Entonces, estas compañías nos están cobrando por la gasolina, por el petróleo, por el gas, por lo que sea, y aún así reciben dinero de nuestros taxes para
en forma de subsidio. ¿Sí? Entonces, esto es un tema complicado porque una de las cosas que mantiene a estas compañías tan fuertes es eso, los subsidios. Entonces, en este artículo aquí hablan de que hay investigaciones, hay análisis que se han hecho que dicen que eliminar los subsidios no va a subir mucho los precios de la gasolina. Aquí hablan de que, por ejemplo, eh, una, un grupo que le llaman un tanques pensadores, ¿no? Think Tank. Dicen que se llama Recursos del Futuro. Llegaron a la conclusión, junto con otros grupos que también han hecho el mismo tipo de investigaciones, que eliminando los subsidios del gas y de la gasolina, del petróleo, va a incrementar el precio del petróleo solamente en 10 centavos por barril para el año 2030. Entonces, esto sería una excelente noticia, o sea, en el sentido de que, bueno, vamos a decidir entre todos, vamos a hacer, no sé, ¿cómo se llama? Un referéndum y vamos a eliminar los subsidios. Entre todos, vamos a votar, que yo dudo que nos pongamos de acuerdo en eso, porque la gente no entiende. Bien, como hemos visto muchas veces en las elecciones, la gente no entiende realmente lo que se está jugando en las elecciones. Entonces, vamos a eliminar los subsidios a las compañías de petróleo y vamos a ver qué pasa. Realmente las compañías de petróleo están teniendo ganancias, pero ganancias que son a borbotones. Y además de eso, nuestros gobiernos le dan dinero para que sigan produciendo petróleo y sigan produciendo gas. Entonces, por supuesto, eso sin mencionar todo el mecanismo que hay por detrás en la industria, particularmente en el uso de los automóviles privados, ¿bien? Con el tema de los dealers, todo eso es un comercio ahí que todo el mundo se retroalimenta y todo el mundo se enriquece. Por supuesto, los que pagan son las grandes cantidades de personas que usan automóviles y estas cosas, ¿no? Entonces, aquí traigo otro artículo que menciona, por ejemplo, en el año 2020, las compañías de combustibles fósiles aquí en los Estados Unidos recibieron 5.9 trillones de dólares. Después, en el año 2000, ¿dónde está la cifra aquí? 22, llegaron a 7 trillones de dólares. 7 trillones de dólares de subsidio. Con ese dinero saben todo lo que se pudiera hacer. Y les digo una cosa, ¿saben a dónde va a parar el dinero de los subsidios? O sea, si el estudio anterior es cierto y los subsidios no definen el precio de la gasolina en la bomba o del petróleo en el barril o del gas, ¿bien? ¿A dónde va a parar el dinero que los gobiernos le dan en forma de subsidios a estas compañías? No tienen que ser adivinos para saberlo, ¿no? Van a parar al bolsillo de los CEOs, al bolsillo de todos los que están controlando la compañía, los jefecitos de la compañía, para comprarse yatecitos nuevos o avioncitos más grandes o comprarse 2 o 3 casas más. ¿Sí? Entonces, esto es un tema que tarde o temprano, y más, le digo más temprano que tarde, vamos a tener que enfrentar. Bien, este problema viene, este problema está latente, no se ha tocado. ¿Por qué? Porque estas compañías, porque tienen mucho billete, son sumamente fuertes, tienen poder. ¿Eh? Pero realmente este es un tema que va a haber que enfrentar y que les aseguro que no va a ser nada bonito. Bien, porque obviamente cuando a una compañía le dicen que le van a quitar, no sé, unos billones de dólares en subsidios, ahí todo el mundo pone el grito en el cielo y van a comenzar a, ¿saben qué, no? A pagarle dinero a la gente del Congreso, a hacer lobby, como se dice aquí. De Pozo, bienvenido, buenas noches, desde Cuba. A hacer lobby. Y eso se ve en todas partes. ¿Ven? O sea, las compañías más grandes y más poderosas controlan a los congresos, a los senados y a veces hasta a los presidentes. Lamentablemente. Y entonces, cuando realmente ahora, como ahora estamos, que estamos en un proceso donde hay que tomar acción, ¿sí? Porque lo que estamos viendo, y este tema lo voy a traer un poquitico más adelante, lo que hemos visto aquí con Helene, con Milton, con las inundaciones en Valencia, los fuegos en Europa, la desertificación de Europa, los fuegos en California, los fuegos en Hawái, eso no son casualidades. Esos son señales de advertencia que nos está dando el planeta. ¿Eh? Y si no las escuchamos y seguimos por el camino que vamos, vamos a ir peor y peor y peor. ¿Bien? Entonces, traía este tema porque para que vayan conociendo sobre él, vayan documentándose, porque esto viene. Este tema viene. Bien, disculpen. Este artículo, que por suerte está en español, se titula El clima extremo llegó para quedarse. ¿Cómo prepararse financieramente para un desastre?
Esto particularmente está aquí para el caso de Estados Unidos, pero puede ser aplicable para la gran mayoría de nosotros. Yo sé que, por ejemplo, en lugares como Venezuela, Cuba, Haití, ¿bien? Puede ser que aquí no se apliquen muchas de estas cosas que se plantean en este artículo, pero de todas formas es importante que las hagamos saber. ¿Mm? Se los traigo precisamente porque aquí hay unos consejos sumamente útiles. Entonces, prácticamente voy a tener que leer algunas cosas. Disculpen. Eh, Estamos claros que los eventos meteorológicos extremos están sucediendo y se están amplificando. Bien. Desde incendios forestales y tornados hasta huracanes e inundaciones y olas de calor prolongadas, el daño potencial que las condiciones climáticas extremas pueden causar a las personas, los animales y las propiedades es alto. Especialmente si usted es propietario de una vivienda y vive en zonas de alto riesgo o cerca de ellas. ¿De quién estamos hablando, por ejemplo, en este caso aquí? De las personas de La Jaina, las personas que viven en Los Ángeles, en California, ¿ven? Pero también en Europa, en Canadá, ¿verdad? Aquí ha habido incendios en todos lados, inundaciones en todos lados, ¿ven? Bueno, dicen que hay medidas que se pueden tomar ahora mismo para ayudar a acelerar el proceso de reparación y recuperación después de una tormenta devastadora. Además de los elementos físicos esenciales que su familia y sus mascotas puedan necesitar, si tiene que evacuar o refugiarse en algún lugar, prepare un kit de emergencia administrativo, por así decirlo, físico y virtual. El problema está en que las cosas pueden suceder muy rápidamente. Si han visto videos de lo que pasó en California y de lo que continúa pasando, pero particularmente los primeros días, porque ya vamos para 2 semanas de incendio. ¿Ven? No se pierdan eso de vista. Vamos para 2 semanas de incendio en una de las urbes más grandes y con más billetes en los Estados Unidos, que es uno de los países más desarrollados del planeta. ¿Bien? Para que vean en el camino donde estamos. ¿Ok? Entonces dicen que es importante tener una bolsa de viaje, una mochila, por ejemplo, con todos los documentos importantes en un lugar fácil de recordar y de acceder. Y esto es importantísimo. O sea, no es solo que tú te acuerdes de dónde están los documentos, ¿eh? Sino que el lugar sea fácilmente accesible. Si lo pones al final del último cuarto y se te comienza a incendiar la casa o comienza a inundar, a lo mejor no te da tiempo a llegar hasta el último cuarto para recoger tus documentos. Entonces, tienes que buscar un lugar donde toda la gente, todas las personas que son miembros de tu familia, sepan dónde están los documentos, dónde es las mochilas y las bolsas que son más importantes para un caso de emergencia, de tener que salir corriendo de momento sobre todo. ¿Bien? Recuerden que no solo es el caso de los fuegos, las inundaciones que hemos tenido, como han sido también, hay inundaciones repentinas. Y le dan a las personas 10, 15 minutos para irse. Y en ese momento hay que tener las cosas listas o lo pierdes todo. ¿Bien? Entonces dicen estas personas que sí se puede obtener un cheque de seguro bastante rápido si tienes toda la documentación. Y uno de los problemas con estos incendios grandes es que se pierde absolutamente todo. Todos los papeles se pierden. Cualquier teléfono celular, una tableta, una computadora, donde estuvieran tus datos, todo eso se quema y se destruye totalmente. Imagínense en esta imagen, mire, ese metal, ese automóvil que se quemó, el metal, el aluminio del automóvil se derritió y se hizo líquido. O sea, allí no sobrevive computadora, teléfonos celulares, no sobrevive una memoria USB, no sobrevive un disco duro, no sobrevive, por supuesto, un archivo lleno de documentos. ¿Bien? Yo sé que hay cajas fuertes, aquí las venden en Home Depot. Hay cajas fuertes que son contra incendios. Yo tengo una pequeña para mi pasaporte, mi Social Security y eso. No la he probado nunca. Se supone que puedan soportar un incendio, ¿eh? Y ahí tengo guardados mis documentos más valiosos. Esa es una buena opción para estar preparado. ¿Bien? Pero es importante entonces documentar lo que posees. ¿Sí? O sea, para estos tipos de eventos sumamente rápidos, es importante durante el proceso de evacuación, si tienes tiempo, tomar fotos o videos con el teléfono celular de tu casa, del contenido que hay dentro de tu casa, porque para los seguros es importante saber también. Y ayer vi un video que no lo traigo hoy, pero hay una señora que documenta, explica muy bien cómo fue todo su proceso, porque estuvo en este problema de los incendios hace unos años atrás. Se le quemó su casa y estaba con State Farm. Y una de las cosas que explica es que te mandan una persona del seguro que es muy amable,
tú te sientes súper cómodo con esa persona y piensas que todo va a salir de lo más bien y de momento cuando ya vas a comenzar el proceso de verdad, entonces te cambian de agente y lo que te ponen es un tirano a responderte las preguntas y a atenderte. ¿Bien? Para decirlo en español, un HP. ¿Ok? Sea la compañía que sea. Entonces, es importante tener documentado todo en forma de fotos, de videos, si tienes papeles sobre las cosas más importantes, sobre todo los papeles del seguro, la propiedad de la casa. ¿Bien? Todo eso es importante tenerlo a mano para un caso de tener que salir huyendo de momento. ¿Bien? Entonces, recomiendan tomar fotografías y videos de todo lo que hay en la casa, el contenido, guardarlos en la nube si es posible. ¿Bien? Yo no soy fanático de esto, pero para este caso es una buena idea. Guardar una copia física con tus documentos importantes o en una memoria USB. ¿Bien? O sea, no basta con guardarlo en el teléfono, porque a veces los teléfonos dan problemas y lo perdiste todo. Bien. Incluye una foto actual de tu mascota o mascotas. ¿Sí? O sea, si tienes perritos, gatitos, cortorritas, lo que sea, tómale foto a tus mascotas porque tú no sabes si vas a tener que dejarlos atrás. Vas a tener que dejarlos en un refugio, por ejemplo, y luego a la hora de recogerlos o que salgan volando o corriendo. Hay casos ahí que he visto en los videos, una mujer que tenía dos perros, uno de los cuales había acabado de rescatar y adoptar, y ese no se dejó capturar y escapó en medio del incendio, el otro sí se lo pudo llevar, y al regreso unos periodistas encontraron al perro deambulando por en medio de todas las cenizas de las casas, ¿no? Entonces es importante tener fotos hasta de tu mascota. Asegúrate también de tomar fotos y videos del impacto posterior al evento, ya sea una inundación, un incendio, ¿sí? Para que puedas explicar lo que sucedió, describir el impacto que has tenido sobre todo a la aseguradora. Y por supuesto, aquí está la FEMA, la Agencia Federal de Manejo de Emergencia, que también te va a requerir eso para ciertas cosas. ¿Bien? Si trata de tener cobertura de seguro, este es un problema peliagudo porque los seguros están abandonando los estados, están abandonando las ciudades, están cerrando las pólizas con las personas, porque a los seguros, bajo las condiciones, y este es uno de los puntos que tengo que subrayar, ¿bien? Una de las marcas que no se puede negar con respecto al tema del calentamiento global es que las compañías de seguros están abandonando los negocios y están abandonando las personas, no están renovando las pólizas o simplemente las están cerrando. ¿Eh? Eso es una marca indeleble del calentamiento global y de la crisis climática, para aquellos que quieren negarla. Bien, esto nos toca a todo el mundo. En California estuvo yendo varios, incluyendo el gobernador y otras personas ahí que trabajan en este tema, y estos se están tomando medidas y algunas compañías han regresado y dicen que no van a cerrar pólizas. Dicho sea de paso, ellos cerraron miles y miles de pólizas unos meses antes de estos incendios. ¿Eh? Entonces dicen que ahora, en medio de estos incendios, no van a cerrar más pólizas y bueno, al que le tocó y el que tuvo la suerte se salvó. Así es como son las cosas, ¿verdad? Sálvese el que pueda. En ese punto estamos. Siempre ha sido así en la sociedad humana, lamentablemente, pero ahora va a ser más que nunca. Bien, entonces, aconsejan tener un seguro y revisar qué es lo que cubre. O sea, si tienes una casa, incluyendo el seguro del auto, dicho sea de paso. O sea, a veces el seguro no te cubre incendios o no te cubre inundaciones, que es lo que más pasa. No te cubren las inundaciones, entonces tienes que sacar un seguro aparte para inundaciones. Y en el caso, por ejemplo, de California, hay un sistema de seguros que le llaman FAIR, que es acceso justo, planes de acceso justo a los requisitos del seguro, ¿bien? Que te pueden ayudar a cubrir, me imagino que esto sea del gobierno, te pueden ayudar a cubrir en caso de que otros seguros no te cubran. Bien. Aquí tenemos en la Florida a Citizens, que como hay muchas personas que han sido abandonados por su seguro, pues bueno, Citizens está creciendo, ¿no? Enormemente, y eso es un problema. Eso es un problema. Mantenerse informados respecto a los costes de reconstrucción. ¿Sí? Y esto cambia constantemente. O sea, y particularmente ahora, si con la nueva administración ponen tarifas a la importación de maderas, por ejemplo, los costos de fabricación de casas se van a disparar. Así se los digo y espérenlo. Bien, y aquí hay otro tema que tiene que ver con esto también que vamos a incluir. César, bienvenido, buenas noches, desde Ocala. Si vives en una zona propensa a inundaciones, las pólizas estándar para propietarios de vivienda normalmente no cubren los daños causados por inundaciones. Y esto lo han visto muchísima gente, los que se encontraron en el camino de Helene o de Milton, ¿eh?
todo el que ha estado en un huracán o cosas así sabe muy bien lo que significa esto. Entonces, hay una página que se llama floodsmart.gov, bien, como inundación inteligente.gov, floodsmart.gov. Y allí puedes obtener un seguro contra inundaciones procedentes, parece que del gobierno. Bien, yo no sabía que existía esta página. Por ahora no me ha hecho falta, no, y ahora va a estar un tiempo sí que me haga falta, pero es importante anotar estas cositas. Una de las vías que yo uso es en el teléfono, tengo un blog de notas, ¿bien? Una aplicación que es para escribir, y allí yo anoto, por ejemplo, todos los enlaces que yo tengo aquí, que todas las noticias que yo uso aquí, yo las voy anotando durante la semana. Pero todas las cosas, por ejemplo, con respecto al auto que acabo de cambiar, las piezas que tengo que comprarle, las tareas que tengo que hacer o las cosas que voy a comprar cuando voy al supermercado, todo eso lo anoto en un blog de notas. ¿Bien? Entonces, este tipo de recursos para casos de inundaciones, de incendios y de eso, nunca es mala idea tener incluso los teléfonos y las direcciones web de donde poder aplicar estas cosas anotados en un blog de notas en el teléfono. Bien, que dicho sea de paso, esos blogs de notas, si son lo suficientemente inteligentes, se salvan automáticamente en Google, por ejemplo, o en la nube. Bien, entonces, comprobar que la cobertura de tus pertenencias te permitirán estar completamente protegido o lo suficientemente protegido. O sea, los seguros no solo cubren tu casa, también tienen que cubrir lo que tú tienes dentro de tu casa. Entonces, es importante por eso registrar con videos, con fotos, todo lo que tienes dentro de tu casa, la lavadora, la secadora, la cocina, el refrigerador, los televisores, las computadoras. Bien, dicen que la mayoría de las pólizas, cuando las tienen, las pólizas de seguro de los propietarios de vivienda, las pólizas con respecto a las pertenencias ascienden entre el 50 y el 70% del valor de la estructura de la vivienda. Por lo tanto, por cada $100,000 de cobertura para la estructura de la vivienda, tú puedes tener entre 50,000 y 70,000 dólares de cobertura para las pertenencias que tienes dentro del hogar, que incluye hasta un piano, una grabadora, lo que sea, lo que sea. ¿Ves? Entonces, guardar una copia física de la cobertura del seguro y del título y escritura de tu vivienda en una bolsa o recipiente impermeable y, por supuesto, eso ponerlo en la mochila o en la bolsa de casos de emergencia. ¿Eh? Importante, los contactos de emergencia. Miren, aquí les voy a traer un caso que me eriza los pelos de un hombre que perdió a su hermana que vivía prácticamente al lado de él. ¿Bien? Entonces, es importante tener los contactos de emergencia, porque si le pasa algo al celular, ya nosotros no nos aprendemos los números de nuestras amistades y familiares. Nosotros tenemos los contactos con los nombres directamente. Entonces, cuando tú no te sabes el número, si tu celular se queda sin carga, no tienes cómo llamar a nadie, porque no te sabes el número y no puedes encender el celular. Si le pasa algo a tu celular, perdiste todo tu contacto. Entonces, no es mala idea anotar los contactos de emergencia más importantes, familiares, amigos, ¿bien? También, por supuesto, estos mismos que le acabamos de sitios web y estas cosas, para casos de emergencia. Eh, y, por supuesto, anotar también los números de póliza y de cuenta de todas las pólizas de seguro, así como los números de teléfono, correos electrónicos y direcciones de sitios web de las aseguradoras, por ejemplo, para salud y recetas médicas, hogar, automóvil y vida, además de cualquier cobertura para mascotas que pueda atender. También incluir en la lista la información de contacto y los números de cuenta de las cuentas bancarias de inversión y de jubilación. Bien, porque aquí se pierden todos los papeles. Con estos incendios y las inundaciones también se pueden perder todos los papeles. Bien, es increíble, pero es así. Así, en este punto estamos. Si tienes mascotas, incluye la información de contacto de su veterinario y la de cualquier lugar de alojamiento que pueda necesitar si alguna vez tienes que evacuar. O como alternativa, los nombres de lugares que admitan mascotas donde pueda alojarse toda la familia. ¿Bien? A veces, para casos de huracanes, por ejemplo, te quieres alojar en algún lado, de evacuarte, pero no admiten mascotas. Y ahí tienes un problema. ¿Bien? Y si tienes más de una mascota, pues ya sabes, tienes varios problemas. Entonces, el número de línea de ayuda de FEMA, aquí está. Bien, 800-621-3362. 800-621-3362. Ese es el número de asistencia después de un desastre de FEMA. Bien, 800-621-3362. Entonces, otras cosas que vas a necesitar, que puedes necesitar tener a mano, y aquí tengo un video que explica unas cuantas cosas también al respecto, ¿bien? Que nos va a enseñar también con respecto al problema este de los incendios, cómo podemos actuar para proteger nuestra casa. ¿Bien?
eh, los certificados de nacimiento y matrimonio, pasaportes, la licencia de conducir, la declaración de impuestos, los famosos taxes más recientes, cualquier certificado de acciones, o sea, de inversiones, testamentos, todo eso es importante tenerlo en una mochila para estos casos. Bien, si estás en un área de peligro o estás, por ejemplo, pendiente de que venga un huracán o una gran inundación. Bien. Entonces, por supuesto, es importante y esto es muy difícil actualmente y no estamos acostumbrados a eso, pero tener cash y tener cash. No estoy hablando de un poquito, aunque FEMA para estos casos inicialmente te da $770 por persona, creo, para los gastos iniciales, ¿bien? Pero es importante tener cash. Es importante tener cash para estas cosas. En la mochila donde que vas a llevarte, tener cash allí y por supuesto un kit de emergencia, un radio de batería, cosas así, un cargador, una batería extra para cargar el celular. Bien, esas cosas nunca están de más. ¿Sí? Recuerden que ahora todo depende del celular, todo se hace a través del celular. Entonces es importante que nuestro celular sobreviva a la experiencia y se mantenga cargado. Bien, brevemente, hay una discusión. Alfonso dice que la tecnología nos ha embrutecido, que ya no memorizamos nada. Totalmente de acuerdo. ¿Sí? Yo trato, a veces, todavía yo no me sé el número de mi hermana, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, me sé un número de la familia, uno, pero es importante tenerlos anotados. Ya les digo, de lo contrario, si se te apaga el teléfono, no tienes comunicación con nadie, porque no te saben los números, así de sencillo. Bien, hay discusión sobre si es aconsejable usar agua de mar salada para apagar los incendios. ¿Sí? Y aquí lo aclaran, o sea, en Los Ángeles, aquí en estos incendios en California, se está usando agua salada. Hay particularmente los aviones estos canadienses que uno chocó con un dron, dicho sea de paso, que están, o sea, son hidroaviones que pueden aterrizar en el mar, capturan, rellenan los tanques con agua salada y la dejan caer sobre los lugares que están incendiados. O sea, esto no es muy aconsejable. El agua salada es muy corrosiva, es dañina para las plantas, es dañina para el suelo, pero si no hay más remedio, hay que usarla. Entonces, aquí vamos a hablar porque también he visto, o sea, voy a tener que tocar este tema de los incendios de forma muy explícita y muy clara, porque hay todo tipo, no solo de teorías conspirativas y de tonterías, cosas con respecto a ignorancia sobre este tema, y por supuesto el clásico aquel, ¿no? Lo que abunda tanto en internet. Las personas nadan muy bien fuera del agua, ¿no? Pero cuando están dentro del agua se ahogan, ¿verdad? Entonces, como las personas que no han estado en los incendios inmediatamente empiezan a decir todo tipo de cosas y a plantear todo tipo de teorías sobre lo que está pasando, ¿no? Se transforman en expertos sobre lo que no saben. Bueno, aquí explican que una de las cosas que puede suceder, y he visto varios especialistas que dicen que no es tan preocupante, que puede dañar las bombas y los tanques de los camiones de bomberos si se usa agua salada. Dicho sea de paso, en California hay unas tuberías puestas expresamente desde el mar, no son muchas, pero hay algunas para que los bomberos puedan rellenar sus tanques con agua salada, los camiones de bomberos. ¿Eh? O sea, eso no quiere decir que se puedan usar. Bien, recuerden que tanto aquí, en California, en Los Ángeles, como en La Jaina, ¿qué sucedió? Que el fuego llegó hasta la costa. ¿Qué tuvo que hacer la gente? Tirarse al agua en La Jaina. ¿Recuerdan aquello que tuvieron que pasarse la noche metidos en la playa, viendo cómo sus automóviles y todo el pueblo se quemaba? ¿Bien? O sea, esto tiene sus limitaciones, depende de las condiciones del momento. ¿Bien? Y dicen que si se puede usar agua salada, después lo que hay que flushear, ¿no? Hay que lavar esos camiones con agua dulce y no debe haber mayor problema. ¿Sí? Entonces, aquí tengo una página que explica un poquito más adelante de experimentos que han hecho con plantas y eso. Y sí, es verdad que afecta, por supuesto, afecta a las plantas. Terrenos extremadamente salinos no son aconsejables para las plantas. Y particularmente en esta zona como hay una sequía, pues entonces el agua salada deposita la sal allí, porque si hay lluvia, cuando llueve, esa sal es arrastrada por las lluvias. ¿Sí? Pero si no llueve y hay sequía,
esa sal se queda en la superficie del terreno, comienza a incrustarse allí, comienza a profundizarse en el terreno y comienza a matar lo que haya. Bien, palmeras, árboles, plantas o lo que sea. ¿Sí? Entonces, realmente es preocupante, pero aquí no hay otra opción. No hay otra opción. Y vamos a profundizar eso un poquitico más adelante. De hecho, traigo este video de la serie de 60 minutos, que aquí es donde está el caso. Voy a ponerlo, déjame ver si puedo bajar lo más posible el audio. Like Porque tombstones, towering palm trees like burned matchsticks. fíjense que lo que queda de las casas son las chimeneas, porque están hechas de ladrillo, todo lo demás desaparece. Sifting through the ruins of their homes and their lives. This is unreal. Oh my God. My house. Bueno, este muchacho y el otro, que no sé si será su hermano o su primo, ¿eh? Él tuvo que abandonar corriendo su casa porque veía el incendio en la esquina. ¿Eh? Entonces, tuvo que recoger a su mamá, que ya está mayor, y tenía una niña. ¿Bien? Y aquí me saltó el video. Bien. Miren, esto es sumamente importante. Y aquí voy a poner esta entrevista a este bombero, porque él está diciendo algo que es sumamente Water importante. overburdened the system. Water pressure dropped and fire hoses ran dry while the fires raged. We hear that people were complaining that there wasn't enough water or wasn't enough water pressure. Was that a factor? So the water system was stretched. Metropolitan water systems are not designed to sustain a firefight like this. Your viewers can't expect a municipal water system to supply enough firefighting water to extinguish every one of these houses. Bien, ¿qué está diciendo él? Y le voy a poner pausa porque este es un punto sumamente importante, porque he visto todo tipo de comentarios. O sea, este señor que lleva, creo que lleva como 50 años de bombero, lo está diciendo bien clarito. Para este tipo de situaciones no va a haber forma de apagar todas las casas. No hay forma de enfrentarse a un incendio de esta magnitud. Es así de sencillo. Bien, el sistema, el que sea, el sistema de bomberos, el sistema de acueducto, el sistema de electricidad, todo eso se ve sobrepasado por las fuerzas de la naturaleza. ¿Sí? Entonces, aquí ya hablamos en el programa pasado del problema de los vientos y todas esas cosas que, dicho sea de paso, están a punto de regresar, aunque tienen más del 50% de los incendios bastante controlados, pero van a regresar los vientos fuertes de nuevo. ¿Sí? Entonces, él está diciendo algo y yo no lo voy a poner en inglés, se lo voy a decir, se los voy a repetir, bien, traducido al español. Está diciendo que no puede haber suficiente agua en un sistema que no está diseñado para esta magnitud de incendio. O sea, para explicarlo clarito, y lo mencioné en el programa pasado, dije, o sea, la demanda de agua estaba 4 veces por encima de lo que podía dar el sistema. Pero además a eso tienes que sumarle, o sea, no es solo el hecho de que hay montones de camiones bomberos pidiendo agua para apagar incendios, es que cada casa que se incendia, las tuberías de agua son de plástico. Bien, por lo tanto, cuando se incendia, esas tuberías se rompen y comienza a salir agua. Y esa agua que sale ya, contribuye a bajar la presión de todo el sistema del acueducto, de toda la ciudad o de la zona donde están ocurriendo estos incendios. Es lo mismo que sucedió en La Jaina. Exactamente, Alfonso. Total colapso del sistema de agua municipal. ¿Bien? En La Jaina fue el mismo patrón. Y por eso, y yo me erizo, yo estoy erizado ahora hablándoles de esto, porque es algo a lo que no estamos acostumbrados, ¿eh? Pero que ya se los dije. Cuando vean una situación de esta magnitud, estás por tu cuenta. No cuentes con nada, no cuentes con bomberos, con policía, con agua, no cuentes con nada, porque los sistemas municipales o de ciudades o incluso de poblaciones enteras van a colapsar porque están sobrepasados por las fuerzas de la naturaleza. ¿Bien? O sea, nosotros no somos los bárbaros que pensamos. Nosotros no tenemos control sobre la naturaleza. Nos lo imaginamos, pero no es así. ¿Bien? Entonces, él pone un ejemplo. Imagínense que actualmente, él pone ahí una cifra de 8,000, pero por lo último que vi, creo que son más de 10,000 las estructuras que se han quemado. O sea, vamos a suponer que sean 10,000 casas. Bien, para que tengan una idea de la magnitud de la cosa. ¿Ok? Para que ya
pongan los pies en el terreno, despierten de una vez con respecto a lo que está pasando y a lo que nos viene. 10.000 casas quemándose. Cada casa, y eso lo tienen que haber visto ustedes, cuando se quema una casa, no viene un camión de bomberos. Vienen 2, 3 y a veces hasta 4. En dependencia del tamaño de la casa y la magnitud del incendio y la posibilidad de que el incendio se propague a otras casas. Si van a necesitar 4 camiones por casa, si tienes 10.000 casas quemándose, ¿necesitas cuántos camiones? Multiplíquenlo. 40.000 camiones. Eso no lo tiene nadie. Nadie. Es así de sencillo. No existen recursos para resolver el problema. Estamos siendo sobrepasados por la naturaleza. Bien. Sobre todo, dicho sea de paso, a razón de lo que nosotros le hemos hecho a la naturaleza, eso no tiene discusión. ¿Bien? Pero es imposible. ¿Saben cuántos transportes tiene el sistema de bomberos de California? 3.000. Y dentro de esos 3.000 están los camiones grandes, están las camionetas más pequeñas, que son para atender fuegos en el monte y eso, están los helicópteros, los aviones, o sea, están también los transportes de los jefes y que coordinan las actividades. O sea, tú no vas a poder tener 40.000 camiones de bomberos para un caso excepcional como este. Y si a eso le sumas entonces que un sistema de acueducto de una ciudad está diseñado para apagar un incendio en una casa o en un edificio de vez en cuando, tú no puedes esperar que si la ciudad entera se incendia, puedas apagarla. No vas a tener agua para eso. Aunque tengas agua en los embalses, aunque tengas agua en los tanques, aunque tenga el océano al lado, los sistemas no están diseñados para eso. ¿Bien? Es importante que se metan eso en la cabeza, porque estoy viendo que las personas inmediatamente lo primero que piensan, y eso está totalmente equivocado ya a estas alturas. Cada vez que hay un problema de esto, lo mismo que pasó en La Jaina, lo primero que salen es, ¿y quién fue el culpable? ¿De quién es la culpa? No, aquí ya no hace sentido buscar la culpa de nadie. ¿Bien? Hay errores, por supuesto. Hay quien mete la pata, por supuesto. Y hay quien prende candela, por supuesto. ¿Bien? Pero la realidad es que este tipo de eventos meteorológicos extremos nos pasan por encima. Y sea de quien sea la culpa, tenga o no tenga la culpa alguien, el resultado es el que estamos viendo. Un desastre mayúsculo. ¿Bien? Eso es importante que nos lo metamos en la cabeza todo. Ese es el futuro que nos viene, es el futuro que hemos elegido, es el que hemos creado entre todos. Y dicho sea de paso, disculpen, si queremos buscar un culpable, miren, cada uno de nosotros tiene que mirarse en un espejo, porque todos hemos sido parte de esto. Todos hemos sido parte de esto. Entre todos hemos decidido llegar a este punto. ¿Bien? Esa idea que tenemos de inmediatamente salir a buscar culpables y hablar de políticos. Y no estoy diciendo que los políticos sean buenos, pero la naturaleza nos está pasando por encima. Así de sencillo. Nos está cobrando los daños que le hemos hecho. ¿Sí? Bueno, este señor, la entrevista está excelente, pero aquí quiero ponerles el caso de este muchacho que él tuvo que ir, voy a dejarle un poquitico más adelante, él cuando regresa, él hace la historia. A ver si puedo ponerla aquí en punta. Bien, ahí está. Bien, ese muchacho, déjenme ponerle el audio un momentico. Well, what is this? In the chaos of evacuating his baby and elderly mother to safety, Zaire Calvin got separated from his sister Evelyn. She lived next door. Everybody's yelling, get out. I'm thinking that she's getting out. And the next day after the storm, I come back and her car's still there. So at that point, in my brain, my soul is shaking. He and his cousin found Evelyn's remains in the rubble. Bien, espero para aquellos que saben inglés entendieron perfectamente lo que está pasando aquí. Nelson, bienvenido, buenas noches. Nelson número 2. Este señor tenía a la hermana viviendo al lado. ¿Okay? Él tenía a su mamá, tiene una niña chiquita, ¿bien? Así que él tuvo que hacerse cargo de su familia, de montar a la viejita en el automóvil, la niña, las cosas que tenía que llevar, y tuvo que salir huyendo del incendio.
y no pensó, él pensó que su hermana ya había salido. Cuando regresó después del incendio, vio el auto de su hermana parqueado frente a la casa, quemado. Y él personalmente encontró los restos de su hermana en medio de todos los restos de la casa incendiada. ¿Sí? Y este tipo de historia, o sea, esto es un mensaje sumamente importante que todos tenemos que tomar en cuenta. ¿Sí? O sea, a la hora de esto, de este tipo de eventos, no solo hay que estar preparado con una mochila, con documentos, con dinero, cash y lo que sea. Bien, y si tienes niños y viejitos y a cargo y todo eso es un problema, pero no se te puede olvidar el resto de tu familia, particularmente si viven cerca. ¿Bien? Porque a veces la gente se queda dormido y no se da cuenta del peligro en que están metidos. Bien, dicho sea de paso, para las personas que se quedaron, decidieron quedarse para pagar, cuidar su casa con manguera, si se quedan sin agua, se mueren. Como el caso del señor, o sea, hubo personas que lograron salvar su casa con manguera, pero encontraron a uno quemado, muerto, con la manguera en la mano. ¿Ven? Para que no piensen que esto es un vacilón. Bueno, aquí hablan de todos los artistas y los famosos que han perdido las casas. A mí no me preocupa mucho. O sea, es lamentable cualquier pérdida para cualquier persona. Bien, perder su casa. Pero los artistas y toda esta gente famosa tienen forma de resolver su problema. La gran mayoría. La gran mayoría. Bien. O sea, el que tiene para comprarse una casa de 3 millones o más, tiene dinero para comprarse otra casa. ¿Bien? O para resolver el problema, tiene seguro o tiene lo que sea. ¿Bien? ¿Cuál es el problema? Las otras zonas que se quemaron, donde viven personas normales, como ustedes y nosotros, y yo. Bien, que si perdemos todo lo que tenemos para recuperarnos, nos va a costar ¿cuánto? 10 años o 20 años. Bien, porque lo que tenemos en las casas a veces es lo que hemos acumulado durante toda nuestra vida. Entonces, dentro de este tema, aquí hablan del problema económico, de cuánto va a costar esto. Yo no he visto, no, o sea, estuve buscando y no he visto cifras nuevas. La última cifra que dio AccuWeather, bien, que aquí cada cual tiene su forma de calcular las pérdidas. La última cifra que dio AccuWeather, o sea, hace una semana y pico eran 150 billones. La última que escuché, unos días después, era 250 billones de dólares. 250.000 millones de dólares. Eso es más que la cuarta parte de todo el presupuesto de defensa de los Estados Unidos, que es bien grande. Es el más grande del planeta. ¿Bien? Para que tengan idea de lo que estamos hablando, de las pérdidas aquí. Entonces, dicen que esto va camino, porque todavía no se han acabado estos incendios, ¿verdad? Están surgiendo incluso incendios nuevos. Y esta noche comienzan vientos fuertes nuevos, vientos de Santa Ana, nuevamente bien fuertes allí en esa zona. Así que esperen que los incendios o se intensifiquen o se desaten algunos nuevos. ¿Sí? Bueno, la temporada más costosa de fuego en los Estados Unidos fue el 2018, que hubo 100 muertos, más de 100 muertos, y los costos fueron 400.000 millones de dólares. Aquí repito lo que digo cada vez que hago un programa sobre este tema. ¿Sí? O sea, en algún momento futuro, los países, incluyendo los más desarrollados, los que tengan más recursos, los más poderosos, en algún momento los costos van a ser tan grandes que no van a poder cubrir las pérdidas y no se va a poder reconstruir. Y allí va a comenzar el colapso de la civilización humana. Así se los digo, sin pena ninguna, porque yo sé que la gente no piensa en eso, piensa que nosotros somos eternos y que esto va a durar no sé cuánto. ¿Bien? Pues los golpes que estamos recibiendo son bastante grandes. ¿Bien? Entonces aquí mencionan la forma en que ellos llaman estas situaciones, ¿no? Son situaciones particularmente peligrosas. En inglés sería PDS, ¿bien? O avisos de banderas rojas. Disculpen. Y aquí están los costos. Miren, los eventos, los eventos, porque aquí están incluidos los huracanes, los eventos climatológicos extremos más costosos en la historia de Estados Unidos. Los fuegos del 2018, 400 billones de dólares con B. El huracán Helene, que fue el año pasado, está casi en 250 billones de dólares con B. El huracán Milton, también del año pasado, que fue detrás de Helene, 180 billones de dólares. Los fuegos de Los Ángeles
hasta la fecha que publicaron este artículo estaban en 150 billones. Eso se va a ir por encima y puede ser que pase el costo del huracán Helene. Bien, fíjense que los eventos más costosos están bien cercanos a nosotros. O sea, los eventos climatológicos extremos se están intensificando. Nada más que hay que ver la economía, los costos de estos eventos para darse cuenta que se están intensificando. Cada vez destruyen más, cada vez son más costosos. Bien, esto es importante. Dicho sea de paso, aquí están por orden. Bueno, después la temporada de fuego también en la zona oeste aquí del país. En 2020, 150 billones de dólares. La del 2021, 90 billones. Y los fuegos en Hawái, bien, que fueron 16 billones de dólares. Entonces, para que vean que las cosas se están poniendo serias. Y esto es aquí, ¿bien? Porque estos fuegos y estas inundaciones y esta sequía, disculpen, y los huracanes están pasando también, están golpeando a otros países, están pasando en China, en Japón, en donde sea, ¿bien? En la India, en África, en Europa, América del Sur, ¿verdad? Las Filipinas. ¿Recuerdan las Filipinas? Las Filipinas entre septiembre y octubre del año pasado, 2024, en un mes la golpearon 6 huracanes. 6 huracanes. Eso no lo soporta ningún país. Eso no es reconstruible. Bien, todavía van a lograr sobrevivir por un tiempo, pero en un momento, si siguen esos golpes así, van a tener que abandonar. Así de sencillo. Bien. Bueno, aquí ya se está hablando de que este pudiera ser el incendio más costoso en toda la historia de los Estados Unidos. ¿Sí? Entonces, no voy a profundizar mucho en ello. Aquí hablan ya de 12.000 estructuras quemadas. O sea, ya no 10.000, sino 12.000. Imagínense cuántos camiones de bomberos harían falta para apagar 12.000 estructuras. ¿Bien? Y bueno, estamos hablando de los camiones, pero imagínense la cantidad de personal que sería necesario para eso. O sea, habría que transformar en bomberos a toda la población de estos suburbios para que se encargaran de apagar los fuegos ellos mismos. ¿Bien? Porque no hay suficiente personal. Y aquí, brevemente, les toco el tema que toqué en varios programas anteriores. Disculpen. Los ríos atmosféricos. ¿Recuerdan que hablamos sobre los ríos atmosféricos en California y en Washington, toda la costa oeste de los Estados Unidos? Bien, bueno, hablamos, que con eso cerramos el programa de la semana pasada, sobre el latigazo hidroclimático. ¿Recuerdan aquello? ¿Bien? Que vienen lluvias enormes, que aquí, en este caso la costa oeste, son con ríos atmosféricos que inundan, causan pérdidas enormes, causan pérdidas de vida, causan desastres, pero esas lluvias enormes generan un crecimiento tremendo de la vegetación. Y detrás de esas lluvias enormes viene una sequía extraordinaria. En toda esta zona donde ha habido estos incendios, para aquellos que se hacen los expertos, bien, desde mayo no llueve en esta zona. Desde mayo del año pasado. Va a ser ahorita un año que no llueve. Por lo tanto, ¿qué es lo que hay? Una tremenda sequía. Toda la vegetación está súper seca. Y no solo eso, algo que yo no sabía. ¿Bien? La vegetación típica de esa zona genera en las partes bajas de esta vegetación algo que parece como un aceite que es extraordinariamente combustible. Dicen los bomberos que se quema como la gasolina. ¿Bien? Entonces, imagínense, la vegetación está seca, con ese aceite abajo, cualquier chispita, un cable, un poste eléctrico, un transformador que eche una chispa que salga de un automóvil, o cualquiera que tiró un fuego artificial, o alguien que sí puede haber prendido candela adrede, pues ya saben, ¿no? Se generan este tipo de desastres. Entonces, realmente la cosa no está buena. Y este efecto del latigazo hidroclimático, los científicos ya lo identificaron y lo están diciendo. Se va a poner peor en la medida que pase el tiempo. Lo que siempre dijeron los científicos con respecto al tema del calentamiento global es que los eventos meteorológicos se iban a ir hacia los extremos. Cuando llueve, llueve una barbaridad, y cuando hay sequía, la sequía es una barbaridad. Así de sencillo. ¿Qué viene detrás de eso? Vienen fuegos que son una barbaridad como los que estamos viendo. ¿Bien? Este es un momento en que los bomberos estaban registrando los restos de una casa y encuentran, imagínense ustedes, un anillo de compromiso, ¿no? Que por suerte no se derritió, quedó entero. Lo encontraron allí y bueno, se lo dan al hombre. El hombre queda lo más contento con su pareja allí porque encontraron
un anillo de compromiso de todo lo que había en la casa. Eso fue lo que prácticamente lo único que pudieron recuperar. ¿Sí? Y yo les digo así, o sea, cositas pequeñas. ¿Recuerdan el hombre del gato? El que le salvaron el gato de la casa que se estaba inundando la semana pasada que les traje. Bien, cualquier pequeña cosita te puede dar un impulso, un apoyo psicológico bajo estas condiciones. Esto lo traigo, esto pasó en agosto del año pasado. Y se los traigo, miren esto, para que vean a los niveles en que estamos llegando. Bien, esto fue en Canadá, en Calgary, pero esto fue una tormenta de granizo. Bien. Wicked. ¿Ven eso? ¿Ven esa? Estos son los famosos trailers, ¿no? O sea, son como estas casas que tienen las paredes de plástico, que aquí se ven mucho en la Florida. ¿Eh? La granizada fue de tal intensidad que parece que a esa casa le han caído a tiro con una ametralladora. Miren la cantidad de huecos en ese plástico. ¿Bien? No solo eso. Miren esa cantidad de granizo en el piso. Tiene casi una cuarta de profundidad. That's nuts. All right. Miren esa mesa. Miren, una mesa de patio. Miren eso. Llena de huecos. Los muebles del patio llenos de huecos. Bien. Si a ti te cae una granizada así, si estás dentro del automóvil, bueno, te puedes salvar. Pero si eso te golpea a ti, bueno, ya sabes, como mínimo vas a salir herido. Bien. Si es que no te mata. Look at that poor house. And then I seen all of this. And I was like, oh no. And then, oh my Miren esa pared. goodness. Miren esa pared. Totalmente destruido. Y eso, por supuesto, ya saben los costos para el seguro, ¿no? Bueno, en ese camino en el que estamos, aquí hacen una pregunta de So por qué, striking to see this. A house so clean and por qué hay casas que han sobrevivido. Esta es la famosa imagen que pusimos, porque se ha hecho famosa esta casa. Bien, por supuesto, las casas que sobreviven, algunas que quedan totalmente intactas, se hacen famosas. En el incendio de La Jaina hubo uno también. Pero dicho sea de paso, era una de las casas más costosas de todo el barrio, ¿ves? O sea, no piensen que es barato. Pero esta casa prácticamente no sufrió nada, incluyendo un automóvil que se encendió al lado. Entonces, hablaron con las personas y parece que también con el arquitecto que la diseñó. Y una de las cosas, si se fijan, que no tiene esta casa, son unos aleros como los que tenemos en todas las casas. Y este es un tema súper importante. Miren, esto tiene una cerca que es hecha de bloques de concreto, ¿bien? Y aquí al lado había un automóvil. Aquí es donde entrevistan al hombre, ¿bien? Pero bueno, no es eso lo que me interesa, la cara de la persona. Ahora les voy a mostrar. Bien, él aclara. Por suerte no teníamos al lado una casa de 2 pisos con 5 o 6 habitaciones, ¿no? Pero fíjense que la casa no tiene aleros prácticamente. ¿Bien? El techo es de metal, bien, no es de plástico como lo hacemos a todo aquí, es de metal, por lo tanto está bien protegida, pero prácticamente no tiene aleros. ¿Saben qué es lo que hay en los aleros? Todas nuestras casas, y esto lo vamos a tocar en un video que viene a continuación, tienen entradas de aire para refrescar el techo, ¿no? Bueno, vamos a hablar sobre eso un poquitico más adelante, pero esta casa quedó como si nada, ¿bien? Pero la vegetación, todo estaba preparado para eso. Los vidrios eran vidrios especiales. Miren al lado de la casa se quemó un automóvil y lo que separó el fuego del automóvil de la casa era esta pared, esta cerca que es de concreto, no de madera. Bien, eso lo vamos a tocar un poquitico más adelante ahora. Esta imagen que para que aquellos que piensan que lo que está sucediendo en California es una casualidad o es algo fuera de lo común. Esto fue cuando hubo los incendios en Portugal. Bien, septiembre del 2024. Miren todos los incendios que había en Portugal. Esto fue famoso también. Bien, 3 muertos en aquel momento, 30 incendios a la misma vez en Portugal. Esto está pasando en todas partes del planeta. En todas partes. Y aquí les traigo algo sobre Siberia también. ¿Bien? Entonces, para que no piensen que estos son casualidades o que vamos a tener forma de resolver el problema. La única forma de resolver el problema es enfriar el planeta.
Esa es la única forma. Dejar de quemar combustibles fósiles. Dejar de echar gases de efecto invernadero en la atmósfera. Esa es la única forma. Y dicho sea de paso, aunque lo hagamos, va a tomar tiempo. Bien, bien, este es un video hecho en base a mediciones satelitales de la NASA, ¿bien? Con todos los fuegos desde marzo del 2000 hasta diciembre del 2024. Vamos a correrlo en lo que vamos hablando. ¿Bien? Ahí se ven temporadas de quema. Dicho sea de paso, esos incendios que se ven, por ejemplo, en África, una gran parte son incendios producidos por el hombre, por la agricultura. Bien, se queman cultivos que ya no son útiles para preparar la próxima siembra. Igualmente, en el Amazonas, miren los fuegos en el Amazonas. La gran mayoría son creados por el hombre para limpiar, para criar ganado, vacas, o para buscar oro, o para sembrar cocaína, o para lo que sea. ¿Bien? Entonces, para hacer carreteras también, dicho sea de paso. Miren los incendios también en Estados Unidos. Mírenlos allí, clarito. México, América Central, ¿bien? Australia, China. Incendios también en toda la zona esta, hasta práctica, donde único faltan incendios ahí en los Himalayas. ¿Bien? Toda Rusia, toda esta parte del Mar Negro. Y aquí vamos a hablar un poquitito. Y ahí se ve, aunque no se nota mucho porque la animación es un poco lenta, pero se ve cómo los incendios van aumentando año tras año. ¿Bien? Voy a llevar hasta el final porque es un poco lenta. Pero fíjense, en el 2024, a ver si pongo aquí, octubre del 2024, miren la cantidad de incendios que había en el sureste de los Estados Unidos. Bien, y una gran parte de ellos no son creados por el hombre. Ahí sí tiene que ver ya rayos y descargas eléctricas y problemas con los tendidos eléctricos y cosas por el estilo. Bien, y por supuesto se ve también en la zona oeste de los Estados Unidos. Miren el Amazonas cómo está. Miren el Amazonas cómo se ve allí clarito. Bien, entonces aquí explican, bueno, cada uno de esos puntos significa no la intensidad del incendio, sino la cantidad de incendio, ¿no? Con un máximo de 30 por cada píxel. Disculpen. Los fuegos en Siberia. Continúa quemándose. El permafrost en Siberia se está quemando. Lo que era suelo congelado se está quemando. Miren esto. Estas son imágenes satelitales. ¿Sí? Aquí pueden ver un río lleno de meandros. Miren, toda la margen, que debe ser la margen occidental, me imagino, quemándose totalmente. ¿Sí? Entonces allí, bueno, eso es en Rusia, ya saben, ¿no? Siberia, eso es tierra de nadie allí. Eso no le importa a nadie. Entonces, aquí hay una imagen de incendios también en esta zona de Rusia, cerca del mar de Látev. Y allí se ven todavía hielo, bloques de hielo sobre el mar, ¿sí? Pero todas esas partículas de humo que salen de los incendios, como son partículas oscuras, ¿sí? Esas terminan depositándose sobre el mar o sobre el hielo. Cuando están sobre el hielo, el color oscuro absorbe más la radiación solar, así que derrite el hielo más rápido. Todo esto son mecanismos de realimentación positiva que están acelerando y reforzando el calentamiento global. ¿Bien? Y todo esto ocurre, o sea, en Siberia no hay gente que encienda, ahí no hay locos que estén prendiendo candela, eso se prende por descargas eléctricas casi todas. ¿Bien? Para que vean cómo estamos. El planeta se está quemando. Le estamos prendiendo candela a todo el planeta Tierra. ¿Bien? Bueno, este artículo. Hay una mayor amenaza que los fuegos de California, ¿no? Aquí hablan del problema del agua. Entonces, hablan de las cifras, bueno, para el momento que salió el artículo, más de 40.000 acres quemados, ¿sí? Hasta ahora habían 24 muertos cuando salió este artículo. Esperemos que no suba más esa cifra, ¿sí? Esta es una zona que siempre ha tenido incendios. ¿Cuál es el problema? Que los incendios no afectaban directamente o de forma importante a poblaciones, a ciudades, bien, municipalidades enteras. Entonces, ahora, dicen aquí, dicho sea de paso, Los Angeles Times, el periódico, reportó que los 114 tanques de agua que suministran de agua a la ciudad estaban llenos antes de los incendios. O sea, que no había falta de agua. Porque yo sé que hay personas por ahí diciendo, con todo tipo de teorías comparativas, no, que hay mal manejo del agua. No. Había agua. ¿Bien? Recuerden que estuvo lloviendo una barbaridad unos meses antes. ¿Bien?
Ahora, ¿cuál es el problema? Que cuando se encendieron los fuegos había tantos bomberos consumiendo agua, más el agua que se perdía en las casas por las tuberías derretidas. Olvídense eso, se pierde la presión del sistema. Y como muchas de estas edificaciones están montaña arriba, pues ya saben, ¿no? Tienes que bombearlo. Se pierde mucho más rápido la presión. Entonces dicen, la demanda durante 15 horas, las primeras 15 horas del incendio, la demanda fue 4 veces por encima de lo normal. Por lo tanto, la presión cayó. O sea, no es que no hubiera agua, es que no había presión de agua. ¿Bien? Entonces, por supuesto, si hay problemas con sequía y todo ese tipo de cosas, que se va a poner peor con el calentamiento global. ¿Bien? Entonces, uno de los problemas grandes que va a tener California, y no solo California, porque la desertificación está afectando también al centro del país y tarde o temprano va a llegar hasta nosotros aquí en la Florida. No se confundan con eso, ¿bien? Dentro de unos años, pero nos va a tocar también. Y el problema con eso es que al no haber agua, la atmósfera es más seca. Y dicho sea de paso, mientras más se caliente la atmósfera, más reseca a la vegetación y a todo lo que hay, al suelo y a todo lo que hay abajo. Más evaporación de agua. Esa agua prácticamente se desaparece en forma de vapor. ¿Bien? Entonces, aquí hablan, bueno, explican que hay dos tipos de incendios. O sea, hay dos formas de trabajar los incendios. No es lo mismo el incendio dentro de una ciudad al incendio en el monte. Lleva estrategias diferentes. Y los bomberos aquí estaban sobrepasados por las fuerzas de la naturaleza. Lo están diciendo. Cuando el incendio es en el monte, los bomberos trabajan con una estrategia diferente. Usan hachas, excavan, ¿bien? Lo que llamamos nosotros en Cuba guatacas, ¿no? Picos y esas cosas, para tratar de eliminar, incluso contrafuego, ¿bien? Para tratar de eliminar el alimento del fuego para apagarlo. Pero cuando estás en la ciudad no puedes trabajar así. Tienes que usar agua. ¿Bien? Entonces, esto es un problema, este es un tema extraordinariamente complicado. Dicho sea de paso, en los incendios en el monte se usan hasta bulldozer, ¿no? Para eliminar la vegetación y de esa forma acabar con el incendio. Por aquí traigo un video que va a explicar muy bien esto. ¿Bien? Bien, brevemente, una planta de carbón que está siendo transformada, vamos a decir no transformada, sino que hay una tendencia nueva, y esto es, entre comillas, una buena noticia. Hay una tendencia a colocar los paneles solares y los generadores eólicos cerca de estas plantas grandes, que tarde o temprano van a ser cerradas, las plantas de carbón o plantas de petróleo, ¿bien? Termoeléctricas, que tarde o temprano van a ser cerradas, pero que mientras se estén usando, ¿bien? Hay un problema serio con los paneles solares y con los generadores eólicos, que es muy difícil de conectarlos a la red eléctrica. ¿Bien? Entonces, es más fácil y más rápido crear instalaciones para generar electricidad renovable que todo el proceso para conectarlas a la red eléctrica. Entonces, ¿qué es lo que se les ha ocurrido a esta gente aquí? Y es una buena noticia, es una buena idea. Bien, desarrollar estos campos de energía renovable, ya sean de paneles solares o de generadores eólicos, cerca de donde están las centrales de energía eléctrica de combustibles fósiles. Y allí se conectan mucho más fácil porque ya la infraestructura está funcionando, no lleva permisos, no lleva regulaciones, tantas regulaciones, así que es un proceso mucho más rápido y mucho más fácil. Esta es una buena idea, esa es una buena idea. Bien, mientras pasaban los incendios en California, había otro incendio en California. As we come on air tonight, we are following breaking news. A large fire has erupted at the Moss Landing power plant. Some evacuations are underway close to that plant, and some residents have been ordered to close all of their windows and doors and turn their air conditioning off. The CHP says Highway 1 is shut down in that area to all traffic. There is no word at this point when it's going to reopen. This is video from the ground at Moss Landing. Fire crews and EMS, along with hazmat crews, made it to the scene. Our sister station, KION, reports that those crews appeared. Miren ese incendio, miren, eso es lo más parecido que he visto a una imagen de Chernobyl. Alfonso, me imagino que si cualquiera que haya visto una imagen de Chernobyl, esto es una imagen que nos recuerda a lo que pasó en Chernobyl. ¿Bien? ¿Y qué cosa es este lugar? Es un lugar de almacenamiento eléctrico con baterías de litio. Entonces, aquí traigo un video que se los voy a poner a continuación. Bien. Dicho sea de paso, este fuego empezó el jueves pasado.
Bien, tuvieron que evacuar no sé cuántos miles de personas en la zona porque los incendios de las baterías, el humo que sale es extremadamente tóxico. Bien, entonces, cuando digo extremadamente tóxico es que te puede matar. Bien, entonces comenzó a las 3 de la tarde de enero 16 y dice que se han quemado el 40% de las baterías de litio que habían ahí. O sea, hay un video aquí que tengo de un bombero, que es el que yo traigo muchas veces. Este hombre yo lo sigo. Aquí está la imagen mucho mejor explicada del incendio, ¿no? Y este es el almacenamiento eléctrico por batería más grande que hay en todo el planeta. Es la central de almacenamiento de electricidad por batería más grande del planeta entero. Y ahora se está quemando. ¿Bien? No se está quemando completa porque hay varios bancos de batería distribuidos. O sea, esto tiene 4.000 megawatts, 4 gigawatts de batería. Imagínense ustedes, es una barbaridad. Bien. Dice Alfonso, eso no hay quien lo apague. Tienen que dejar que se consuma. Exactamente. Lo adivinaste. ¿Bien? O sea, los bomberos han decidido no apagarlo. Y vamos a explicar por qué, porque este hombre lo explica en el video y lo vi justo antes de comenzar la charla. Pero ahí está el video del incendio. Miren eso. Es una barbaridad. Eso parece Chernobyl en llamas. ¿Bien? Y son baterías de litio. ¿Qué es lo que han decidido los bomberos? No hacer nada, dejar que se queme. ¿Por qué? Porque están dentro de un edificio, o sea, es imposible prácticamente entrar allí. Bien, miren la estructura del edificio. Miren. Todo eso son bancos de baterías dentro de un edificio cerrado. Eso ya no se está usando. Ahora se están haciendo afuera para facilitar resolver los problemas en caso de incendio. ¿Bien? Pero cuando se comenzaron a fabricar los bancos de batería, se metían dentro del edificio. El resultado es que una batería que explotaba o cogía candela, allá cogía candela el edificio entero. ¿Bien? Y por supuesto, allí no pueden entrar los bomberos. Entonces, la solución es dejarlo, como bien dice Alfonso, dejarlo que se queme totalmente. No hay otra vía. Porque además, para poder apagar eso con agua, requieres millones de galones de agua y toda esa agua que sale contaminada con litio y con todo tipo de materiales peligrosos, termina yendo ¿hacia dónde? Hacia el mar. Y eso es un desastre posterior. Entonces dicen que la mejor solución es dejar que se queme y que se queme todo. ¿Ven? Y después ya dicen que demora años en decomisionar eso, o sea, en desarmar todo eso y botar todo eso y reciclar lo que haya que reciclar, si se puede reciclar algo. Todo eso lleva años de limpieza, años. ¿Bien? Para que se vayan acostumbrando. Bien, brevemente, porque aquí traigo al final algo sobre este tema, que introduje algo en el final del programa pasado. ¿Bien? Aquí, este artículo, en agosto del 2020, decía que el calentamiento que estaba sufriendo el hielo de Groenlandia, ¿bien?, había pasado el punto de no retorno. ¿Qué quiere decir eso? Decían en el año 2020, en este estudio, que ya el derretimiento del hielo de Groenlandia iba a continuar, hagamos lo que hagamos. Bien, ahora, posterior a ese, en el 2021, en octubre de 2021, salió otro artículo, otro estudio científico, también en Nature, en Nature. Bien, dice que la influencia de los escenarios de emisiones, ¿bien?, o sea, emisiones de gases de efecto invernadero, en el futuro del hielo de la Antártida, de la pérdida de hielo de la Antártida, no debe afectar el derretimiento de esos hielos durante este siglo. Escuchen esto, porque a continuación vamos a ver lo contrario. ¿Sí? Porque no es que los científicos estén diciendo mentira, ¿bien?, es que los resultados de los estudios dan a veces una cosa y a veces otra, en dependencia de lo que sabemos, de lo que conozcamos, de lo que podamos averiguar. ¿Bien? Entonces, junio de 2023 sale este artículo que dice, para el caso del Ártico, las proyecciones de un Ártico libre de hielo se están cada vez más acercando más, incluyendo en los escenarios de bajas emisiones. Y aquí voy a explicar un poquitico esto, disculpen, porque existen varios escenarios que mencionamos aquí cuando yo comencé esta charla prácticamente, lo menciono a cada rato,
pero existen 4 escenarios fundamentales, bien, de bajas emisiones que son los que deberíamos seguir para tratar de aliviar, porque no vamos a resolver el problema del calentamiento global, para tratar de aliviarlo. Bien, pero están los escenarios peores, los de altas emisiones, que se le llama business as usual. O sea, seguir haciendo lo que seguimos haciendo siempre, lo que hemos estado haciendo hasta ahora y lo que queremos seguir haciendo para el futuro. ¿Bien? Entonces, aquí dicen claramente, déjenme tomar agua. Este es un estudio de atribución, de análisis de atribuciones. ¿Okay? O sea, de ver cuánta responsabilidad tiene el calentamiento global en el derretimiento de los hielos del Ártico y de la Antártida. ¿Bien? Y aquí la conclusión que ellos llegan es que hagamos lo que hagamos, incluyendo si reducimos las emisiones, que hasta ahora no parece que lo vayamos a hacer, de todas formas, el Ártico pronto, y están hablando aquí para el año, antes del año, quizás 2030, entre el 2030 y el 2050, ya debe haber al menos los meses de septiembre, que es cuando menor cantidad de hielo hay, debe estar el Ártico libre de hielo. ¿Okay? Entonces, aquí se combinan, hubo un congreso emergente el año pasado en Tasmania con científicos que estudiaban la Antártida, ¿bien? Porque la Antártida está perdiendo rápidamente el hielo marino. O sea, el hielo no que está sobre el continente, sino el hielo que está sobre el mar. ¿Bien? Y aquí este estudio lo dice claramente, la Antártida, la extensión del hielo marino en la Antártida es el mínimo, el segundo mínimo en récord para el año 2024. ¿Bien? Entonces, dicen que en los últimos 18 años han sido las 18 veces de menor extensión de hielo registrada desde satélite. ¿Sí? Entonces, aquí la preocupación es que estaríamos al punto de un tipping point. O sea, un punto a partir del cual cambia toda la situación, cambia el régimen de un proceso determinado. ¿Bien? Un punto de no regreso, un punto de inflexión a partir del cual se genera un cambio, a partir del cual ya no hay marcha atrás. ¿Bien? Eso quiere decir que una vez que se pase un tipping point, ya la situación no puede regresar a ser lo mismo que era antes. ¿Bien? O sea, pues hagamos lo que hagamos, ya no hay forma de arreglar las cosas. Entonces, ellos están, o sea, todos los investigadores que están trabajando con el tema de ambos polos están sumamente preocupados, porque por supuesto aquí entra el tema de la MOC, que hace rato que no lo tocamos, bien, la corriente que hace circunvalación del Atlántico, que se está deteniendo producto del derretimiento de los hielos de Groenlandia, bien. Y si se derrite Groenlandia completa, ¿cuánto va a subir el nivel del mar? 7 metros. Si se derrite la Antártida, va a subir, bueno, ya hablan de 120 metros, así que se puede imaginar. Por supuesto, esto es un proceso que sería a lo largo de miles de años, ¿bien? No es algo inmediato. Aquí tienen la gráfica con que trabajan los científicos, ¿bien? Analizando cuánto tiempo demorará en derretirse Groenlandia, cuánto tiempo demorará en derretirse la Antártida, ¿bien? Y repiten, para el caso de Groenlandia, la subida del mar sería 7 metros si se derriten todos los hielos. Por supuesto, este es un proceso que puede demorar 1000 años o más, ¿bien? Pero de todas formas, lo importante aquí es que se está acelerando. Este video lo busqué para mostrarle, Alejandro, bienvenido, buenas noches, cómo es que se ha ido reduciendo el hielo en el Polo Norte, en el Ártico, en el Océano Ártico. Bien, este es un video de la NASA. Aquí hay un gráfico y está la imagen satelital, bien, de las variaciones estacionales y se ve esa línea amarilla marca todos los puntos donde originalmente debía haber hielo y ven cómo comienzan a haber en los años 90, 95 y 2000 comienzan a haber variaciones extremas y de allí una caída. Bien, eso es un tipping point. Ese es un punto de no regreso. Bien. Hasta el 2020. Bien, ven cómo ha ido bajando la cantidad de hielo. Aquí se ve. ¿Cuál es el problema con esto? Y le voy a poner una pausa antes que se termine. ¿Cuál es el problema con esto? Que este derretimiento de los hielos del Ártico es un proceso de realimentación positiva.
un proceso de reforzamiento que se refuerza automáticamente. ¿Bien? Un proceso de calentamiento. O sea, cuando el hielo se derrite, el hielo tiene una capacidad de reflejar la energía que procede del Sol, refleja entre el 80 y hasta el 90% de la energía que procede del Sol hacia el espacio. Cuando el hielo se derrite, ¿qué es lo que queda? Un agua, que es el océano Ártico, pero es un agua que es oscura. Y esa agua absorbe muy bien la radiación solar. Así que esa agua, al absorber esa radiación, se calienta. Así que esa agua derrite, ayuda a derretir más rápido el hielo, lo cual a su vez reduce la cantidad de energía que se refleja hacia el espacio. Por lo tanto, ese ciclo se va cerrando, pero se va realimentando, se va reforzando. Y este es uno de los tantos ciclos de realimentación positiva que tenemos en el planeta, que nos está calentando el planeta y que ya está en marcha. Este ciclo ya no tiene marcha atrás. Bien, esto ya pasó el tipping point hace rato, el punto de no regreso. Y aquí ahora están hablando estos científicos de que puede haber un septiembre libre de hielo en el Ártico, probablemente antes del 2030. Mala noticia. Bien, este artículo dicen que la crisis climática y el consumismo está amenazando un futuro seguro para la humanidad. Bien, un futuro, vamos a decir así, que la palabra equitable, que un futuro de igualdad para la humanidad es la palabra correcta. Bien, ¿cuál es el problema con esto? Todos estamos en el mismo bote, todos estamos en el mismo barco. Y si alguien comienza a hacerle un huequito al barco, ¿verdad? El barco se hunde y todo el mundo sale afectado. ¿Cierto? Bueno, eso es lo que está pasando aquí. Este estudio está diciendo bien claramente, ¿sí?, que hay una minoría de ultraconsumidores. O sea, hay una parte de la población mundial que son una minoría que consumen muchísimo y son en gran parte responsables por los problemas que tenemos ahora. Por supuesto, ¿quiénes son estas personas? Los billonarios, los millonarios y hasta cierto punto nosotros que vivimos en los países más desarrollados. Bien, porque nosotros también estamos incluidos ahí. O sea, no tenemos la mayor responsabilidad, pero estamos ahí. Y aunque no consumamos mucho, pero nosotros tenemos una huella de carbono bien alta comparada con cualquier otro país. ¿Bien? Entonces, si mal no recuerdo, la mía era de 40 toneladas al año, una barbaridad. Bueno, ¿cuál es el problema? Que el planeta no es infinito. O sea, recuerden que el problema del calentamiento global no es el problema principal que tenemos. El calentamiento global es una consecuencia de la causa fundamental, que es el llamado overshoot. O sea, la sobrepoblación del planeta terrestre, del planeta Tierra, y el sobreconsumo de los recursos del planeta Tierra. ¿Sí? Entonces, no es solo que somos un montón, porque ya somos más de 8.000 millones de personas. ¿Sí? La última cifra que vi, 8.150 millones. Y seguimos creciendo. Sino que además hay una parte de esa población que consume muchísimos recursos muy por encima de lo que necesita. Entonces, la conjunción de ambas cosas nos está creando un problema serio aquí. Y lo que están diciendo aquí, y yo creo que lo mencioné en el programa pasado, pero para que todo el mundo lo entienda clarito, si le fuéramos a dar a los 8.000 millones de personas que habitan en este planeta las condiciones que tenemos las personas que vivimos en los países desarrollados, se necesitarían 3, 4, 5 planetas como la Tierra para dar todos los recursos necesarios. Eso obviamente no va a suceder. Nosotros estamos sobreconsumiendo los recursos del planeta Tierra. Recuerden que se está acabando hasta la arena de construcción. La arena de construcción, no ya el agua, no ya estamos acabando con las tierras de cultivo, hasta la arena para construir la estamos acabando. ¿Bien? Entonces, aquí mencionan la degradación medioambiental, la inestabilidad climática. Bien, está diciendo que está poniendo a la Tierra, no al planeta, ¿no?, sino a la biosfera, al borde de los recursos que puede brindar. Bien, lo está llevando por encima de lo que puede brindar, de cómo puede reciclar los recursos que mantienen la vida en la biosfera. Bien, entonces, lo que plantean esta gente es que
E incluso dan algunas soluciones que no las voy a tocar aquí, pero dicen la escala de los cambios requeridos para resolver el problema que tiene la humanidad va a alarmar a muchos gobiernos. No a muchos, a todos. Porque todos los políticos de todos los gobiernos funcionan de forma muy fácil, ¿eh? Una es echándose dinero en el bolsillo y la otra es haciéndole favores o cumpliendo con lo que esperan las personas, los votantes que los pusieron en el poder. Entonces, obviamente, si un político te dice que vas a tener que dejar de comer carne o que no vas a poder seguir usando tu automóvil o que vas a tener que dejar de trabajar y vivir en tu casa con unas reservas mínimas de comida, las personas no van a estar contentas y van a quitar a ese político y van a poner a otro que va a decir que vamos a seguir haciendo lo que estamos haciendo siempre. Entonces, este es un problema sumamente serio. Porque, en parte, por los problemas serios que hemos tenido con la educación, no nos estamos dando cuenta y las personas no pueden ver que no hay suficientes recursos en el planeta para mantener a toda la población viviendo como ricos o viviendo en un país desarrollado. No los hay. ¿Ven? Entonces, en lugar de nosotros tratar de resolver el problema y tratar de ayudar a los que no tienen y de consumir solo lo que sea necesario, pues nos estamos dedicando a tener cada vez más millonarios y más billonarios y a ganar loterías y cosas por el estilo. Estamos enfocados en cosas equivocadas y eso nos está costando. Pregunten a la gente que han perdido sus casas en California. Casas de más de $3 millones. Bien. Y aquí yo sé que todo el mundo piensa, todo el mundo quiere vivir así. Yo lo sé. Pero ya no es el momento para eso. ¿Recuerdan el caso, el ejemplo que siempre pongo de las bacterias? Bien. Usted pone una bacteria en un caldo de cultivo con mucha comida y comienza a multiplicarse felizmente. Y todas se multiplican y comienzan a hacer crecer su población, que es lo que hemos estado haciendo nosotros aquí en la superficie de la Tierra. Cuando la población crece lo suficiente, llega un momento en que se acaba la comida, porque la comida no era infinita. ¿Y qué pasa? Se mueren todas. Y nosotros, que debiéramos ser, nos autodenominamos inteligentes, debimos habernos dado cuenta de eso. Y debimos haber educado a la población para saber que hay cosas que no debiéramos hacer aquí porque va en contra nuestra. Pero seguimos haciéndolo, porque nos hemos educado de forma totalmente opuesta a eso. Entonces, lo están diciendo aquí, las medidas requeridas pueden alarmar o van a alarmar a muchos gobiernos, no solo a los gobiernos, van a alarmar a las personas. Porque las personas lo que quieren es tener la mayor cantidad de cosas posible. Eso es todo. Con eso nos hemos educado. Todos. Y por eso repito lo que dije al inicio. Vivi, gracias por estar por acá. Buenas noches. Lo que dije al inicio, lo repito. Bien. Todos tenemos culpa en lo que está pasando. Todos. Desde los que viven en los países desarrollados hasta los que viven en África. ¿Cuál es la diferencia? Que unos tienen más culpas que otros. Eso es todo. Entonces, el que quiera después de leer este artículo, está sumamente interesante. Bien, quiero dedicar un tiempito a analizar las propuestas que ellos hacen, bien, porque incluso dan soluciones. Y parte de las soluciones es redistribuir la riqueza en el planeta Tierra. Porque hay millones de personas muriendo de hambre, mientras hay un grupito sumamente rico por allí, viajando en avión como le da la gana, haciendo lo que le da la gana sin importarle a los demás. Entonces, yo eso lo puedo entender perfectamente, porque esa idea va en contra de la supervivencia del ser humano en la superficie del planeta Tierra. No solo del ser humano, sino también de todas las especies. Los animales, los insectos, las plantas. ¿Bien? Aquí dicen que lo que ellos proponen es asegurar para cada uno de los pobladores humanos, dicen que tomando las medidas que ellos plantean, los recursos alcanzan para que cada ser humano en el planeta Tierra tenga estos recursos que vamos a mencionar. 2.500 calorías en alimentación diaria, 100 litros de agua, 0,7 kilowatts de electricidad
que cuando lo compara con lo que se consume aquí en los Estados Unidos o en cualquier país desarrollado, ya saben. Un área para vivir de 15 metros cuadrados y transportación anual de 4.500 kilómetros, 2.800 millas. ¿Sí? O sea, hay que cambiarlo todo. Se acabaría el trabajo a 25 millas de distancia, que dicho sea de paso, muchísimos lo agradecerían, ¿bien? Porque eso no es nada inteligente. Perder 2, a veces 3 horas de tu vida diaria en el tráfico solamente para ir a trabajar. ¿Bien? O sea, es importante que se pongan los pies en la tierra, porque el hecho de que estemos en una rutina no quiere decir que esa rutina sea lo mejor para nosotros. ¿Bien? Aquel que quiera leer el artículo, con gusto se lo envío. Me lo piden y yo con gusto se lo envío porque realmente está súper interesante. Bien, los videos que hablan para aquellos, todos aquellos que tienen casas, que tienen negocios, para todo el mundo, incluso el que está rentado, es importante entender cómo es que funcionan los mecanismos del fuego. Bien. Entonces traigo 2 series de videos aquí brevemente para explicarlo. Y voy a poner este fragmento primero que está en inglés, pero después los voy a explicar. Vamos a ponerlo. This is about 2 minutes. We usually don't show action videos, but I want you to watch what happens here and listen to what the firefighters have to say. Bien, voy a describir para aquellos que escuchan en la emisora de radio o en podcast. Bien, aquí hay un grupo de bomberos que está luchando contra este incendio enorme, bien, defendiendo una casa. Pero la casa tiene un espacio que es de 30 pies entre lo que es el bosque, esta vegetación que se está quemando y la casa. Bien, todo lo demás, el espacio que hay entre esa vegetación y la casa es abierto. Hay alguna vegetación allí, hay algún arbolito, alguna cosita, pero no hay material combustible prácticamente. ¿Por qué funciona? ¿Por qué? ¿Cuál es la idea de eso? ¿No? Ellos le llaman la zona defendible. Bien, esto no es para que tu casa no se queme. Esto es para que los bomberos tengan espacio para trabajar y defender tu casa. Escuchen esto. O sea, aquellos que viven, uno de los Nelson, no sé si está aquí hoy, que vive en un área que está llena, rodeada de plantas y eso. Bueno, con las posibilidades de los incendios, aunque aquí en la Florida con nivel de humedad es un poco más difícil. ¿Bien? Fíjense que los bomberos llegan a un momento en que cierran la manguera y dejan que la vegetación que está por fuera de esos 30 pies alrededor de la casa, la dejan que se queme. Bien, no tiene sentido gastar agua allí. Entonces, dejan que eso se queme, se acaba el combustible y después apagan lo que queda del incendio. Y la casa queda protegida. Sin embargo, aquí mencionan y lo ponen en el video, unas casas que están más allá, que no tienen esta zona defendible, una zona de defensa alrededor de la casa. Esas casas se quemaron todas. ¿Sí? Y aquí hay otro video. Disculpen. Miren allí las casas que se están quemando, ahora las ponen ahí en el horizonte. ¿Sí? Fíjense cómo la casa esta ha quedado prácticamente como si nada. Y los bomberos tienen espacio para trabajar. Esto es algo en lo que muchas personas no piensan y no estamos acostumbrados en lugares como aquí en la Florida o en zonas del este de los Estados Unidos. Pero en zonas como California, esto es un clásico. Miren las casas quemándose allí. Todas esas casas se quemaron. ¿Por qué? Porque no tenían árboles al lado, no estaban protegidas contra el incendio. ¿Sí? Entonces, aquí ponen varios ejemplos de jardines. Voy a buscar unos jardines que tienen mucha piedra. Son zonas defendibles por los bomberos, que pueden defender a los bomberos, ¿no? Y aquí ponen un ejemplo. Esta casa que está rodeada de estos arbustos. Esa casa, cuando esos arbustos cojan candela, la casa va a coger candela también. Bien, garantizado. Entonces, aquí pone ejemplo de un jardín. Miren un patio trasero que tiene hasta una escalera. Tiene una terraza y tiene una escalera de madera. Entonces, esa escalera de madera con la terraza de madera, si coge candela, va a traer las llamas hacia la casa y la casa se va a quemar. ¿Sí? Entonces, todo esto son, Marta, bienvenida, buenas noches. Todo esto son consejos sumamente importantes para enfrentar la posibilidad de tener incendios a los alrededores de nuestras casas. ¿Sí? Nos ayuda a
enfrentarlo y a proteger nuestras casas en caso de incendio. Entonces, él plantea aquí una serie de mitos y cosas, ¿no? No hay que dejar pelado el terreno, lo que hay que sembrar plantas de forma inteligente, ¿bien? Y eliminar toda esa madera y todas esas cosas que se pueden incendiar. Y aquí este ejemplo es típico, ¿sí? Él menciona el ejemplo de las cercas que ponemos aquí todos en nuestras casas, que son de madera. Esas cercas de madera funcionan como un caminito. Cuando cogen candela, son un caminito que trae la llama hasta nuestra casa. Bien, eso no sucede con las cercas que son de aluminio, por ejemplo. Bien, o que es algo que él sugiere para casos de incendio, no sé si están incluidos en este video, las puertas de madera de la cerca, abrirlas de forma que quede desconectada la cerca de la casa en caso de un incendio. Este es un incendio que hubo aquí, todas estas casas se quemaron y al borde vemos, todos estos son árboles de eucalipto. Bien, ¿qué era lo importante? Que esos árboles de eucalipto tiran muchas hojas, había que mantener limpios de hojas y de ramas, todo debajo, todo estaba limpio, así que los árboles no se quemaron. ¿Qué fue lo que se quemaron? Las casas. Bien, fíjense lo importante que es saber trabajar con el fuego. O sea, para aquel que tenga preocupación, pregúntale a los bomberos. Bien, invite a un bombero a ir a su casa, le sirve un almuerzo, lo que sea, y que le dé los consejos de cómo proteger su casa. Bien, sobre todo aquellas personas que viven en lugares que tienen vegetación muy cercana a su casa. Aquí, bueno, las casas a veces están pegadas unas con otras y es prácticamente imposible lograr evitar que si una coge fuego que la otra no. Pero, ¿qué es lo que sucedió aquí en este caso? Hay varios ejemplos que él pone, pero me interesa darle sobre todo este ejemplo, este video de esta casa que se incendia porque no tenía protección ninguna. O sea, se hizo un pequeño incendio de maleza. ¿Bien? Y ese incendio fue subiendo por la ladera de la montaña y llegó hasta la casa. Y de ahí se quemaron 7 casas más. Se quemaron 8 casas en total. ¿Por qué? Porque no hay separación entre ellas, porque no hay medidas para que los bomberos puedan ejercer su trabajo y protegerte la casa. ¿Sí? Entonces, aquí él pone otro ejemplo, pero me interesa que vean más el próximo video, que es los puntos más importantes a la hora de enfrentar un incendio, prepararse para un incendio de la magnitud que está habiendo en California. ¿Bien? Voy a comentarte ahora, Zoraida. Fire. How do you know if you have enough time? If time, talking about things that you can do if you have 2 or more hours before a fire arrives. Bien. ¿Cómo tú identificas si estás en peligro o no? Bien. ¿Cuál es el momento de salir huyendo de tu casa? Si estás en estas condiciones. Bien. Si estás 2 horas antes de que llegue el fuego. Bien. Que en este caso, por ejemplo, en California, estaba súper rápido. Se estaba moviendo muy rápido. Bien. Si no hay avisos de banderas rojas. Bien. Si no hay mucho viento. Si no está muy caliente. Si no está muy seco. Bien. Si no hay fuegos quemando cerca, si no ves fuego cerca de tu casa, si no hay avisos o sea, si lo hay, lo que hay es solamente un aviso de evacuación, no hay una orden de evacuación, no hay, sobre todo, y esto es un mensaje sumamente importante, los embers, que no es otra cosa que estas cenizas que vuelan en el fuego, ¿bien? En el viento. Estas cenizas que vuelan encendidas son las que transportan el incendio hacia zonas más adelante. ¿Bien? Cuando esas cosas están volando, tu casa va a coger candela tarde o temprano. ¿Okay? Entonces, es importante, si tú ves esas cenizas encendidas volando cerca de tu casa, ya es hora de salir huyendo de tu casa. Bien, aquí lo ponen. Una vez que hay orden de evacuación, estas cenizas están cayendo desde el cielo, las estás viendo volar. Bien, si el cielo se torna negro de humo, bien, o las condiciones han cambiado, o sea, está extremadamente seco, el viento está mucho más fuerte, ¿ok? You need to give yourself some cushion. These aren't things that you're going to be doing in steps. But if you've got time, entonces, let's go through the checklist. ¿Cómo preparar la casa? ¿Cómo preparar
la casa. ¿Bien? Importante, crear compartimientos dentro de la casa. Y aquí él da el aviso, da el consejo. Cerrar todas las puertas y ventanas, pero sin cerrojo. Incluso la puerta de la calle de la casa, las puertas del patio, dejarlo todo sin cerrojo, por dos causas. Una es para que tú puedas moverte sin tener que estar abriendo o cerrando. Bien, o sea, solamente abres la puerta y dicho sea de paso, cuando salgas de una habitación, la vuelves a dejar cerrada. Bien, es importante que la casa esté compartimentada, que todas las puertas y ventanas estén cerradas, sin cerrojo. También, ¿para qué? Para que si los bomberos llegan a registrar a ver si hay gente dentro de la casa o la casa se está quemando y necesitan entrar a echar agua desde dentro, que puedan entrar sin necesidad de romper la puerta y perder tiempo con ellos. Bien, entonces dice que una de las cosas más importantes es evitar la entrada de humo y de estos embers, estas cenizas encendidas. Es importante evitar que entren en la casa. Y aquí él menciona, él pone también, a ver dónde está el próximo punto, porque lo voy a ir saltando a través del video. Inside the Incluso, aunque sea de día, encender todas las luces dentro de la casa y afuera de la casa. Bien, él pone como ejemplo aquí esta foto donde es pleno día y el nivel de la cantidad de humo que hay es tan grande que parece que es de noche. Entonces, es importante tener las luces encendidas porque eso ayuda a los bomberos a la hora de llegar y moverse, porque puede estar tan oscuro que prácticamente no se vea. ¿Bien? Y si hay humo bajo alrededor de ellos, con más razón es importante dejar las luces encendidas. ¿Bien? Entonces, apagar el aire acondicionado, la calefacción o los ventiladores de techo. Apagarlos. Bien, evitar corrientes de aire dentro de la casa. Sumamente importante. Da también el próximo consejo. Todo lo que sea combustible. Y vamos a explicar esto aquí. Bien, porque a veces no nos damos cuenta de esto, porque es parte de nuestra vida diaria. Todo lo que sea combustible, moverlo a 30 pies de distancia de la casa, o si no tienes la posibilidad de hacer eso, moverlo dentro del garaje de la casa, por ejemplo. Bien, y cerrar la puerta. Entonces, ponerlo en el centro de la habitación, dicho sea de paso, en el centro del garaje. Bien, o sea, si tienes la posibilidad de alejar todas las cosas combustibles, y eso incluye los muebles de patio que tenemos, los colchones, las alfombras de piso que son de material tejido, de fibra tejida, todo eso, una vez que le cae una ceniza encendida, se prende en candela. Los juguetes plásticos, todas las cosas de fibra natural, todos los tanques de reciclaje que estén llenos de cajas de cartón, alejarlos de tu casa. Bien. Y dicho sea de paso, aquí no lo incluye, pero los automóviles, si los tienes parqueados fuera de tu casa, aléjalo de tu casa. Bien, recuerden que el automóvil tiene un tanque de gasolina. Bien. Si tienes madera para leña o cualquier tipo de madera o material combustible de ese tipo acumulado, aléjalo de tu casa. Sopla las hojas. Bien. O sea, limpia el alrededor de tu casa de forma que haya la menor cantidad de material combustible posible. Bien. Incluyendo los muebles de patio. Bien. A ver, seguimos con los consejos. Él explica muy bien todos los puntos aquí. El problema del gas. Cerrar todas las instalaciones de gas antes de irte de tu casa. Bien, cierra el gas. Y aquí, fíjense, en esta foto se ve que el metro de gas y las tuberías de gas están rodeadas por todas estas hojas secas. ¿Qué es importante si tienes tiempo de hacerlo? Soplar todas esas hojas, sacarlas de allí, porque esas hojas es material combustible y está al lado de la instalación de gas. Bien. También, las mangueras que tengas a disposición, conectarlas todas a las llaves que tengas disponibles fuera de la casa y ponerle en las puntas estas llaves que se abren a mano, ¿bien? Para que los bomberos puedan usarlas para apagar cualquier punto caliente que haya alrededor de tu casa. O sea, dejar las mangueras abiertas, no echando agua,
sino con el sistema este que tú lo aprietas y puedes regular la cantidad de agua que sale, bien, de forma manual, para que los bomberos puedan usarlo. Bien, hay personas que salvaron su casa con manguera. Bien, no es aconsejable, pero sí ha pasado. Lo otro que dice, los tanques y los cubos que tengas disponibles, llénalos de agua. Si tienes una piscina, mejor. Bien, incluyendo los tanques de basura. Vi gente usar los tanques de basura en este incendio para llenarlos de agua, transportar agua para usarla para apagar la cerca que estaba quemándose, o un árbol que se estaba quemando cerca, o una palmera, ¿bien? O la pared de tu casa. Entonces es importante, incluso si te vas a ir, dejar agua de reserva para los bomberos. Bien, limpiar las canales. En las canales de los techos, ahí se acumulan hojas y se acumulan todo tipo de material combustible. Limpiar las canales. ¿Sí? El automóvil, a la hora de preparar tu evacuación, poner todas las cosas dentro del automóvil y parquear a tu automóvil de espaldas a la casa, de frente hacia la calle. Porque si tienes que salir corriendo, no tengas que dar marcha atrás. Bien, y dejar el automóvil con las ventanas y las puertas cerradas, pero sin seguro, de forma que no tengas que estar abriendo el automóvil. Bien, yo sé que actualmente los automóviles se abren bastante fácil con llaves estas de control remoto y todo eso, pero no hay necesidad. Yo vi un video de los bomberos llegar a una casa que estaban tratando de salvarla y la persona en la puerta de la cerca había puesto dos candados, no uno, dos. Y los bomberos tuvieron que emplear tiempo con una sierra para cortar los dos candados. Todos esos tiempos que se pierde en los incendios, en apagar el incendio. Entonces, déjale la puerta abierta a los bomberos. Déjale las cercas abiertas a los bomberos. Bien, incluso él aquí tiene una imagen que lo explica. La cerca abierta, la puerta de la cerca abierta. ¿Por qué es importante abrir las puertas de la cerca? Sobre todo las cercas de madera. Porque si coge candela una de los lados de la puerta de esta cerca, bien, al estar abierta no está en contacto con la otra, se reduce la posibilidad de que el incendio se transfiera hacia adentro de tu casa. Miren cuántas cosas hay que tener en cuenta. ¿Okay? Y esto es sumamente importante porque estas cosas no las enseñan en la escuela. Si tienes escaleras, dejarlas puestas de forma que los bomberos puedan usarlas para subir al techo de tu casa. Escuchen esto. O sea, si tienes escaleras que sirvan para llegar al techo de tu casa, déjalas puestas para ahorrarles el trabajo a los bomberos. ¿Bien? Y hacer más rápido su trabajo. Ahora, una de las cosas más importantes. Los trailers, las casas aquí tienen respiraderos. Por ejemplo, los trailers en la parte de abajo tienen unos respiraderos que tienen una malla, ¿bien? Para que el aire se intercambie. Y también en los aleros del techo, en la parte baja del techo, hay unos respiraderos con malla metálica. ¿Bien? Todo eso hay que taparlo. Porque una de las vías por la que entra el fuego en nuestras casas, una de ellas es porque se rompe una ventana o se abre una puerta. Y por allí entra humo o entran los embers, las cenizas encendidas. Y caen sobre un sofá, caen sobre algo plástico, una alfombra, y ahí se empieza el incendio en la casa. Pero la otra vía es que estas cenizas ardientes entren por estos respiraderos que hay por debajo o por el techo de nuestras casas. Y allí el material combustible está disponible inmediatamente. Entonces, por donde empiezan generalmente los incendios, en nuestras casas, es porque entran estas cenizas, que de hecho sea de paso, como esos son respiraderos, allí hay condiciones para que haya una corriente de aire que entre y obliga a estas cenizas encendidas a entrar. Y una vez que entran, ya todo está perdido. Bien, entonces, dicen que puedes crear tapas de metal o de plywood, de madera, o puedes usar el famoso tape de refrigeración. Bien, el tape gris, que es súper fuerte y que tiene mucho pegamento, puedes taparlo con eso y eso va a evitar que las cenizas encendidas entren en estos respiradores. Bien, la casa que pusimos al inicio que se salvó, una de las cosas por las que se salvó es porque no tenía estos respiradores.
Bien. Y no estoy diciendo que quiten los que tienen en su casa actualmente. Bien. Para casos de incendio. Es importante. Zoraida hace un comentario. Déjame ver que tengo que ver si puedo agregar todo, que es bastante largo. Dice que los pueblos que se mueren de hambre y necesidades es culpa de los malos gobiernos. Muy cierto. Hay malos gobiernos en todas partes. Muy cierto. No le dan oportunidades a su gente. Cuando pasa un desastre natural que se envía ayuda, se lo roban. El caso típico de esto es Haití. Miren, y el problema de Haití, se los digo sin pena ninguna, es un problema de educación. Cuando tú tienes la población sin la educación necesaria, suceden esas cosas. Y eso, Haití es el ejemplo peor de todo, no por gusto, es el ejemplo típico, ¿no? De este tipo de desastre. Haití, lo que se envía allí se lo roban, lo que no, hay una mafia, bueno, ya le han caído a tiro a los aviones y todo que han intentado aterrizar en el aeropuerto, ¿no? Entonces, eso va para mal. Ese tipo de situación solo va para peor. Totalmente de acuerdo, Zoraida. ¿Bien? Y es importante, repito, y ella lo dice, es importante la educación. El mayor problema que tenemos en el planeta actualmente es de educación. Sin duda alguna. Totalmente de acuerdo. Bien. Bueno, estamos a 1:50. Tengo la parte final. El problema de los escenarios. Porque esta es la noticia final y es la más importante. Bien. Estimaciones. Los escenarios futuros. Aquí están esto a partir del 2015 en este gráfico, pero realmente ya estamos, por supuesto, en el 2025. Bien. Ya está un poquitico más avanzado en este gráfico. La cosa es que los escenarios, aquí ponen 3 fundamentales, ¿no? En realidad son 4 o 5. El escenario donde realmente limitamos las emisiones de gases de efecto invernadero generarían un aumento del calentamiento y luego comenzaría a enfriarse, a reducirse el calentamiento en la superficie terrestre. Y ese escenario, el más benigno, se le llama el 2.6. Un escenario intermedio donde continuaría el calentamiento, bien, pero no de forma tan intensa, sería el escenario 4.5. Y el escenario donde seguiríamos haciendo lo que hemos estado siempre es el escenario conocido como 8.5. Y ese escenario, bien, y vamos a seguir en este gráfico, la línea. Fíjense que aquí a la izquierda tenemos las temperaturas, por debajo están los años, ¿no? En el horizontal. Pero en el eje vertical están las temperaturas. Bien, supuestamente, oficialmente, ahora este año pasado hubiéramos estado en 1,2 grados. ¿Cuál fue la temperatura final que tuvimos? Más de 1,5. ¿Bien? Según los escenarios del IPCC, se pensaba que íbamos a llegar al 1.5, si siguen aquí la línea, alrededor del año 2040. En cualquiera de estos escenarios. Alrededor del año 2040. ¿Cuál fue la noticia del año pasado? 2024. Que llegamos a 1.5. ¿En cuándo? En el 2025. ¿Qué quiere decir eso? Si seguimos la idea de que vamos a continuar calentándonos de forma acelerada a partir del 1.5, entonces todos estos escenarios se mueven más hacia la izquierda, se adelantan. Llegamos a estas situaciones peores cada vez más rápido. ¿Sí? Entonces, dentro de del mensaje final que les tengo, está la charla, bueno, este gráfico también que nos menciona cómo se ha ido acelerando el calentamiento. Estábamos en el año 2000 a 0,18 grados Celsius por década, cada 10 años. En el 2020 llegamos a 0,26, casi el doble. Se está acelerando el calentamiento global. Bien, y lo que quiero mostrarles y darle la cifra final, ¿sí? Lo que daba este problema cuando se aplica a estos escenarios que se calcularon con cifras diferentes a las que estamos teniendo, cifras más suaves a las que estamos teniendo en la realidad. Bien, estos escenarios, particularmente el 8.5, que es el peor de todos, donde no tomamos medidas ninguna. Bien, se mencionan ciertos puntos que marcarían, identificarían ese camino. Bien. Uno de estos puntos
es que el desarrollo de los combustibles fósiles va a ser rápido y generando grandes retos socioeconómicos. Los estamos viendo. Si miran alrededor, cada vez se consume más petróleo y hay más problemas socioeconómicos en todas partes del planeta. Bien, hay un progreso tecnológico rápido. Ejemplo, la inteligencia artificial. Bien, y desarrollo del capital humano acoplado a la misma vez con explotación de recursos de combustibles fósiles abundantes, o sea, en grandes cantidades, y la adopción de estilos de vida que consumen grandes cantidades de energía y de recursos. Lo estamos viendo. O sea, y no voy a marcar todos los puntos, pero todos los puntos están señalando que estamos en el camino, ¿cuál? En el camino rojo, un 8.5. Y el 8.5 bajo los presupuestos originales del IPCC nos llevaba a 4.5 grados de calentamiento para el año 2100. Bien, las mejores estimaciones que tenía el IPCC y las que daban de conocimiento al público era que para el año 2100 llegaremos a 3,1 grados de calentamiento. Pero como tuvimos 1,5 grados el año pasado, cuando se reajustan, los científicos que están reajustando los modelos para el 1,5 grados en el 2024, entonces los famosos 3 grados en el 2100 ya no van a ser. En el 2100 vamos a llegar a 5 grados. Eso implica que el calentamiento global, repito, no solo se está acelerando, sino que cuando lleguemos, que los 3 grados famosos pueden llegarnos antes del 2050. Los 2 grados se está especulando ya entre los científicos que pudiéramos llegar a tenerlos en el 2032. Y con 2 grados en el 2032, las implicaciones son extremadamente serias. Cambios radicales, ya no solo los incendios estos bárbaros que estamos viendo, los huracanes bárbaros que estamos viendo, las sequías enormes que estamos viendo, las inundaciones enormes que estamos viendo, sino todos los problemas que vienen aparejados, la desertificación, migración climática, y aquí caigo, como estoy terminando ya siempre, y voy a ponerles antes este gráfico, que es sumamente importante para rebatir lo que dicen ciertas personas. ¿Bien? Cuando usted le habla del cambio climático o el calentamiento global a ciertas personas, le dicen, la temperatura en la Tierra siempre han cambiado. Este gráfico lo traigo precisamente para rebatirles eso y explicárselo a ustedes. Bien, este gráfico va desde el presente hasta 500 millones de años en el pasado. Como ven, sí, es muy cierto, las temperaturas en la Tierra siempre han cambiado. De hecho, hace 60 millones de años o 50 millones de años, cuando cayó el famoso asteroide que mató a los dinosaurios, las temperaturas eran de más 14 grados por encima de las temperaturas actuales de los años 90 en el planeta Tierra. En esas condiciones, habían cocodrilos en Groenlandia. Obviamente, nosotros mamíferos no podíamos estar vivos. Bien, los mamíferos somos animales de sangre caliente, no podemos sobrevivir a esas temperaturas. Eso es importante. ¿Sí? Hubo variaciones, siguieron habiendo variaciones, particularmente entre 1 millón de años y 20.000 años en el pasado, hubo ciclos de variaciones extremas, las glaciaciones, ¿verdad? Y después de salir la última glaciación, ¿qué es lo que ha pasado? Miren el gráfico, esta última parte de la línea azul, la temperatura ha estado siempre a nivel de esa línea que es el 0, que es la temperatura promedio entre los años 1960 y 1990. Desde hace 10.000 años hasta la actualidad, las temperaturas han sido extraordinariamente estables. Esa idea de que las temperaturas siempre han cambiado no funciona para el ser humano. De hace 10.000 años para acá, desde la última glaciación, hemos tenido un periodo sin precedentes
de estabilidad de la temperatura en la superficie terrestre. Y gracias a ello hemos desarrollado nuestra sociedad, nuestra tecnología, nuestra ciencia, las guerras, las religiones, las ideologías, las políticas y todas las cosas que hemos hecho. Bien. Ahora, si miran la parte final del gráfico, ven que hay un spike, un punto, una línea que va subiendo. Bien. Y ahí está las predicciones de temperatura para el 2050 y para el 2100. O sea, y se van por encima totalmente de toda la estabilidad que hemos tenido en los últimos 10.000 años. ¿Quiénes son los autores intelectuales y prácticos de esa subida violenta de temperatura en los años, a partir de los años 1850 hasta el presente? Los seres humanos. Nosotros. Bien. Ese argumento de que las temperaturas siempre han cambiado le conviene a los dinosaurios, le conviene a los bichos, a los insectos de aquellas épocas, pero no nos conviene a nosotros. Ese argumento, y lo voy a decir con todas las letras, el argumento de que la temperatura ha cambiado para hablar en contra del calentamiento global es totalmente estúpido. ¿Bien? Y se basa en pura ignorancia. Otro error de educación. Hemos fallado en la educación. No hay otra forma de decirlo. Y para terminar, como siempre estoy terminando todos estos programas últimamente, porque los síntomas, o sea, los incendios que tenemos en California no es un hecho aislado, es una advertencia que nos está dando el planeta Tierra. Le estamos haciendo daño a él nos va a comenzar a hacer daños a nosotros. Todo lo que hemos impuesto nosotros aquí en el planeta Tierra va a estar comenzando a estar en contra de nosotros. Este mapa que ya pongo al final de todas las charlas, recuerden que este mapa es de 4 grados de calentamiento, no de 5 como ya pensamos que va a haber en el 2100. Bien, para las condiciones de este mapa, que se suponía oficialmente, si para el 2100 se esperaba que tuviéramos 3 grados, entonces este mapa de 4 grados sería para el 2150. Ok. Pero como ahora parece ser que vamos a tener 5 grados en el 2100, entonces este mapa de 4 grados va a ser antes del 2100. ¿Cuántos años faltan hasta el 2100? 75 años. Así que estas condiciones que aparecen en este mapa van a ocurrir a más tardar en 70 años si las cosas van como estamos pensando. Bien, si es que no van peor. Esperemos que vayan mejor. Esperemos que nos equivoquemos. Ojalá que nos estemos equivocando. Porque el futuro que les estamos dejando a nuestros hijos, a nuestros nietos, y ya del cual estamos participando, si lo dudan, miren Valencia, miren Libia con las inundaciones de 10.000 muertos, miren los incendios en California, en La Jaina, las inundaciones en Brasil, el huracán Helene y Milton. Bien, ya nosotros estamos sufriendo esas consecuencias. Y las estamos pagando. De una forma o de otra. Algunos se quedan sin casa, otros pierden su vida en los incendios, otros pierden su vida en las inundaciones o pierden sus casas o sus propiedades. Otros, como nosotros todavía, lo que estamos es pagando precios más altos por la comida y otras cosas. Pero lo que viene para el futuro, y lo dicen los científicos, aquí nadie se va a escapar. Nadie puede huir del cambio climático. No vamos a ir a otro planeta, no nos vamos a ir a la luna. Nos vamos a comer con papas, como decimos nosotros, nos vamos a comer con papas lo que hemos hecho aquí. Recuerden que para 4 grados de calentamiento, que puede ser dentro de 70 años, bien, debe haber muerto, ¿cuánto? 7.700 millones de personas. 7.700 millones de personas tendrán que morir para esa época, porque la Tierra no tendrá capacidad para mantener a más de 500 millones de personas. Las elecciones están claras. Bien, me refiero a la elección de qué hacer y qué no hacer. El futuro está en nuestras manos. El futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos está en nuestras manos. Miren el mapa y apréndanselo. Debieran guardarlo en sus teléfonos y mirarlo a cada rato y mostrárselo a la gente que niega estas cosas.
Estados Unidos totalmente desertificado e inhabitable. América Central, América del Sur, incluyendo el Amazonas, desertificado e inhabitable. La mayor parte de África, inhabitable. La India, China, inhabitables. Gran parte de Australia, inhabitable. Gran parte de Europa, incluyendo España, Portugal, Francia, Italia, Grecia, Ucrania, toda esa zona inhabitable. Bien, imagínense, y eso es, este mapa es sin tener en cuenta el detenimiento de la corriente de Amok. Bien, o sea, esto está incompleto. Aquí no están todos los desastres que pueden venir. Así que ya tienen una idea de lo que tenemos para el futuro. Vamos a dejarlo aquí, que llevamos 2 horas y 5 minutos. Me he dado gusto hoy. Bien, por suerte me ha durado bastante la voz. Recuerden que todas estas charlas están en Spotify en forma de podcast. Están en nuestro canal GW from Miami. Vamos a dejar de compartir para que puedan verlo. GW from Miami en YouTube, que no es una marca de zapatos, quiere decir Global Warming from Miami. Bien. Están en nuestra emisora de radio, todas estas charlas. La buscan en Google, Radio Ciencia 21. Está a las 24 horas del día con estas charlas y también las que damos los miércoles sobre noticias de astronomía, ciencias y tecnología. Gracias a todos por compartir este espacio con estas noticias que ya saben, es lo que nos toca. Lamentable, pero es lo que nos toca. Es lo que hemos elegido entre todos. Gracias por estar por acá. Que tengan buenas noches, que tengan un feliz fin de semana y nos vemos. Recuerden que el próximo miércoles estamos a las 8 de la noche en vivo con noticias de astronomía, ciencias y tecnología y después nuevamente el próximo domingo en otro espacio de domingo sobre la emergencia climática a las 8 de la noche en vivo. Buenas noches a todos y nos vemos.